Entonces, Cristo no era el centro de la República Cubana. O sea, te escapaste de la matriz comunista y caíste afuera en la martiana. Caso al catolicismo. Martí veía a la Iglesia Católica como aliada a la monarquía, que lo era, obviamente. Tú eres humanista y racionalista. Tú estás en contra de que la Iglesia sea la autoridad moral. ¿Entiendes? Tú estás en contra de eso. ¿Entiendes? Pero, dice Martí, la idea de Dios es la más grande de todas, pero la idea de la libertad es la más fecunda. Y dice, pero, ¿cómo conciliar ambas? Es ahí el problema. ¿Cómo tú concilias a Dios con Satanás? Aquí. Contra el tráfico. Qué vuelta. Estamos aquí. Ustedes saben que nosotros siempre estamos castigos. Pero estamos sueltos. Los locos están sueltos. Soltaron a los locos y entonces fueron para YouTube y empezaron a hablar cosas arrebatadoras. Vamos a ver cuándo nos ponen en la prisión de YouTube de nuevo. Pero bueno, estamos aquí. No se vayan porque hoy el episodio que traemos hoy es un hierro caliente. Yo les voy a explicar cómo fue que llegamos aquí. Básicamente, miren, si es primera vez que nos ven, ok. Si nos han visto anteriormente, ustedes saben, y bueno, se enterarán si es primera vez, que nosotros hemos estado metiéndonos en todas esas oscuridades buscando. Y entonces nos dimos cuenta de que el problema no solo de Cuba, pero del mundo, es que el mundo está barranca abajo, lo más abajo, como dice un amigo mío, Bartolete Pérez, lo más abajo. Y el problema es que en el curso histórico político de las cosas ha habido un progresismo ideológico de corriente filosófica, que es lo que ha causado el mundo moderno en el que estamos hoy, con una moral relativa en donde cambiarle el sexo a un niño menor de edad, que sea tu hijo, por ejemplo, sin tu consentimiento, no se considera una inmoralidad, sino que se considera un negocio y un ejercicio de la libertad. Y ¿Okay? Está estandarizado. Y se está estandarizando. ¿Okay? Entonces, a medida que avance la tecnología, porque ese no es el peligro no es que hoy ya vivimos en un mundo loco. El peligro es que a medida que avance la tecnología, más cosas locas van a ser posibles. Y entonces vamos a llegar al punto en donde el hijo tuyo le van a poner en la escuela un microchip en la cabeza sin tu consentimiento. Entonces, la moral relativa va cambiando. Vivimos en un mundo de moral relativa. Entonces, cuando toda esta cosa empezó y nosotros empezamos a ver, bueno, pero ¿y dónde empezó esta cagazón? ¿No es verdad? Y le vamos a dar para atrás. Tenemos que... Hay un antes y un después de la Revolución Francesa. Eso en la escuela, en la universidad, lo daba y todo eso. Lo que pasa cuando uno es un muchacho y uno no se mete en esas cosas. Tú sabes. Tan así como uno está motivado ahora. Porque no te afecta en tu vida, ¿no? Claro. Tú en ese momento no tienes conciencia política, no tienes nada. Eres un joven. Pero bueno... Al parecer fue en la Revolución Francesa, porque antes de la Revolución Francesa había una moral que era inmutable. El sistema político y las formas de gobierno que existían no hacían que no fuese posible que la moral fuera mutable, fuera cambiable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque era un mundo bastante teísta. O sea, el sistema moral que había venía del cristianismo en el occidente, ¿no? Entonces, la filosofía que había era un moralismo teísta, o era, tú sabes, un teísmo moral. La moral venía de Dios, ¿entiendes? Y la iglesia estaba junto con el Estado. Y ahí empezamos a ver que después de la Revolución Francesa todo eso se desbarata, comienza el liberalismo y comienza junto con el liberalismo, ¿no? Una serie de corrientes filosóficas que todas ellas van evolucionando y le van dando paso a la siguiente y van evolucionando y le van dando paso a la siguiente y todo se va cayendo como fichas de dominó hasta que llegas al comunismo. Entonces, cuando le damos para atrás todo, vemos que todo empezó con la Revolución Francesa y esa búsqueda de libertad y todo lo demás. Entonces, dijimos en el episodio anterior que cuando nosotros aterrizamos todo eso a Cuba, vemos que entonces el problema de Cuba no empezó con Fidel Castro. Entonces empezó con la revolución anterior.
Y entonces vienen todos estos conceptos de revolución y contrarrevolucionario. ¿Qué cosa es ser un contrarrevolucionario? Exacto. Porque nosotros, desde la perspectiva cubana moderna, dígase de la última mitad del siglo, whatever, todos los cubanos creemos que ser contrarrevolucionario es ir en contra de la revolución de Fidel Castro. Pero en la vida real, ser contrarrevolucionario es ir en contra de todas las revoluciones. Por supuesto. Porque es el que entiende que las revoluciones son el mal, porque ellas degeneran moralmente y causan este efecto dominó, y una revolución causa la otra, que lo que hace es radicalizar más la sociedad, purgar más la religión y la religiosidad y la espiritualidad, y vas cayendo en un mundo más dialéctico, más materialista, más comunista. ¿Entiendes? Sí. Entonces, llegamos aquí a este episodio, que ustedes seguro que le dieron clic y vieron el título del episodio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aterrizamos todo esto en Cuba, vemos que todo empezó con las revoluciones de los próceres mambises. ¿No es verdad? Entonces, casualmente, esta semana en Twitter, nosotros vimos unos argumentos andando para atrás y para adelante y vimos que hay comunidades de Twitter cubanas que están medio que divididas. Porque hay un sector que dijo, ok, Cuba está enferma de un número de males que todos vienen por la falta de Cristo. Y como único Cuba se arregla es trayendo a Cristo. ¿No es verdad? Ahora, el único modo que tú puedes hacer eso es enforzarlo. Y yo estoy de acuerdo perfectamente. Pero ¿qué pasa? Que esa visión, que para mí está muy bien, esa visión ignora que en 1959, y este punto lo trajo primero Bartolete, el amigo de nosotros, en los espacios, hay mucha gente que está ignorando, bueno, pero da el traste con todo esto de las revoluciones, obviamente. Eso se cae a la mata. Que en 1959, con Fidel Castro, no fue que se sacó a Cristo de Cuba. ¿Entiendes? Cristo ya se había removido de Cuba anteriormente con el inicio de la República. La República fue la que trajo a Cuba una serie de corrientes de pensamiento que ya eran seculares, que se iban secularizando y se fueron radicalizando y pararon entonces en Fidel Castro. ¿Entiendes? Entonces, la República, ese periodo de 1901 a 1959, eso era un antro de podrición moral. ¿Entiendes? Había prostitución, había burdeles, había droga, hay fotos, yo quisiera haberlas buscado, no las busqué, pero hay fotos de que en las calles de La Habana, en las calles de Santiago, tú podías encontrarte mendigos y tú les dabas dinero y ellos hacían cosas locas. Por ejemplo, un niño comiendo cucarachas. ¿Entiendes? Uh-huh. Un niño comía cucarachas por dinero para que le dieran dinero. Porque era un mendigo. ¿Entiendes? Sí. Entonces, era un país que era un desastre moral y social. Entonces, Cristo no era el centro de la República Cubana. Es lo que quiero que entiendan. Esa República que hubo de 1901 a 1959, Cristo no era el centro de esa sociedad. Entonces, ahí vamos al traste con lo que hemos estado aprendiendo teóricamente de que Cristo realmente no es el centro de ninguna república. Porque la monarquía cristiana es la mejor forma de gobierno y cuando ella se rompe, tú precisamente lo que haces es quitar la metafísica, la religión del gobierno. Tú separas la iglesia del gobierno, por lo tanto, lo que es la fuente de moral, que es esa religión, esa metafísica, tú la excluyes y a través de ingeniería social creas una constitución y creas un aparato legislativo y eso es lo que es la república. En diferentes formas, eso es lo que es la república. ¿Entiendes? Uh-huh. Entonces, ahí entramos en esa parte teórica. Ok, si la monarquía es la mejor forma de gobierno, pero es que la monarquía, precisamente, está dividida en 3 estamentos. El pontífice es el primer estamento, el rey simplemente es un protector y el pontífice es la interpretación de Dios. Entonces, esa forma de gobierno, la monarquía, es la única forma de gobierno en la que Cristo va a ser el centro de la sociedad. Porque cuando eso se rompe, ya tú sustituyes a Cristo por el hombre. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros caemos en estas conclusiones y vamos para atrás y empezamos a decir, ok, en nuestro caso, en el caso cubano, ¿dónde comienza este cambio de pensamiento y esta secularización de pensamiento? ¿No es verdad? Entonces, para que se entienda lo que estoy diciendo, caemos en los próceres, obviamente, y caemos en Martí porque fue el más notorio, porque Martí era una inteligencia fuera de lo normal, ¿entiendes? Ahora, la obra de Martí es bueno, en fin, él era muy
muy inteligente. Pero entonces, lo que quiero decirles es lo siguiente. Esta corriente de pensamiento que vino desde la Segunda Revolución Francesa hacia el mundo moderno fue más o menos de este modo. Estaba el teísmo moral, que era lo que yo te estaba explicando, ¿no? Sí. Que era que Dios era la fuente de la moral y esa moral era también inmutable. Era la fuente de derecho, obviamente, porque era la fuente de moral, pero era inmutable. Tú no podías venir diciendo o cuestionando ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es asado? ¿Y por qué si aquel quiere hacerlo, por qué yo no se lo puedo hacer? Si él no protesta. ¿No entiendes? Tú no podías discutir derecho porque el derecho era un mandato de Dios y ya. Era lo que se interpretaba de Dios y ya. ¿Entiendes? Esa es la gran diferencia. Que la moral era inmutable. No se podía cambiar. Era incambiable. Era rígida. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué pasa? Con la Revolución Francesa viene la corriente de pensamiento del racionalismo. Y el racionalismo viene con la ilustración. Esa etapa de la ilustración. Voy a leer aquí estas cosas para que se entiendan bien, porque esto está quedando grabado, ¿no es verdad? Dice, con la ilustración, el racionalismo comenzó a cuestionar el dominio de la religión, proponiendo que la razón humana era suficiente para descubrir verdades morales y científicas. O sea, tú ya empiezas a reemplazar al Dios por el razonamiento humano. Nosotros somos seres humanos, somos inteligentes. Nosotros podemos crear nuestra propia moral, ¿entiendes? Nosotros sabemos lo que es bien y mal. Dios no tiene que decírnoslo. De hecho toda persona secular y toda sociedad secular y toda persona atea siempre separa la razón de la fe, ¿ok? Pero, o sea, es una constante, ¿ok? Y es algo que no se puede separar, porque tú solamente con la razón no puedes descubrir todo lo que existe en la naturaleza, ¿entiendes? La razón no es suficiente para que te muestre a ti... para tú poderte explicar el mundo. Exactamente. Okay. Entonces, la razón solamente se basa en cosas empíricas y no es algo completo, formado. Exacto. Y eso es lo que hacen. Exacto. Entonces, esto sentó las bases para un movimiento filosófico como el de los enciclopedistas y las ideas nuevas de autores como Voltaire, Rousseau y Kant. Aquí es cuando viene Rousseau y viene Kant y toda esa gente. Okay, ese fue el racionalismo. Eso después se radicalizó más y vino una corriente que fue el naturalismo. El naturalismo. Dice, durante y después de la Revolución Francesa surgió una visión más materialista aún. Escucha esto. Más materialista del mundo, en la que la naturaleza y sus leyes se consideraban las únicas realidades. Esto llevó a enfoques filosóficos que rechazaban las explicaciones sobrenaturales y religiosas. O sea, era una cosa naturalista. Dios están todas las cosas y somos nosotros y la naturaleza y es, tú sabes. Entonces, aquí encaja Martí, eso lo vamos a ver después. Pero Martí era naturalista, tengo entendido, ¿no es verdad? Bueno, seguimos. Después del naturalismo vino el positivismo. El positivismo en el siglo XIX, el positivismo representado por Auguste Comte, marcó un paso hacia la fe en la ciencia, marcó un paso hacia la fe en la ciencia y el progreso como fundamentos para organizar la sociedad y entender la moralidad, dejando de lado los valores religiosos. Ese fue el positivismo. Y luego el positivismo sigue evolucionando todo este pensamiento filosófico en el que ya Dios no está presente, ¿no es verdad? Y viene el materialismo histórico y dialéctico, que es lo que conocemos como el marxismo. Aquí entra Carlos Marx, Federico Engels, que nosotros hemos visto aquí en episodios anteriores, que estaban apadrinados por Samuel Hess, que es el que escribió el libro de Roma y todo aquello. Eso está en unos episodios para allá atrás. Si van para allá atrás, van a ver el episodio que hemos hablado de eso. Rome and Jerusalem. Ajá. Entonces, tomaron el materialismo filosófico y lo combinaron con una visión histórica y dialéctica, argumentando que la lucha de clases era el motor de la historia y que el sistema capitalista sería reemplazado por el comunismo. ¿Ok? Ya esto es materialismo. Y después del materialismo vino el comunismo, y el comunismo como resultado del marxismo. El comunismo se desarrolló como una filosofía política y económica que proponía la abolición de la propiedad privada y la creación de una sociedad sin clase. Esto es ingeniería. Ya el comunismo es ingeniería social con asteroides. ¿Entiendes? Esto se implementó en diferentes contextos en el siglo XX, como la Unión Soviética, China y otros países, y sabemos cómo ha parado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Fíjense, estamos combinando ya todo el proceso de formas de gobierno y este fenómeno del liberalismo, y vino después el comunismo y después se intentó el fascismo. Ya todo esto lo estamos viendo que concomitante en el tiempo, junto con todo esto pasando, las corrientes de pensamiento filosóficas que fueron evolucionando fueron esas. ¿No es verdad? Entonces, vamos a aterrizar todo eso a Cuba. Cuando en 1959 triunfa el comunista Fidel Castro,
Fidel Castro fue una consecuencia. Fidel Castro fue un resultado. Fidel Castro fue el demonio que ya él dijo, yo niego a Dios expresamente. Yo soy Dios, soy yo. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué pasa? Que en esa sociedad cubana, antes de 1959, ya había una negación de Cristo, una negación de Dios. Vamos a llamarle Dios. Ya había una negación de Dios. Y esa negación de Dios no era expresa, pero era tácita. Tácita es un término para que, el que no lo conoce, que es que cuando tú aceptas algo o lo haces, pero no lo expresas. Lo dicen tus acciones. Entonces, en esa sociedad ya había una negación de Dios, pero era una negación tácita. Y había empezado con la República, ¿no es verdad? Porque, de hecho, la propia forma de gobierno excluye a Dios para todo. La misma separación. Claro, las repúblicas modernas que vemos hoy en día son unas formas de gobierno en donde la iglesia no está presente para nada. Son legalistas, están en un papel ahí que tú puedes practicar cualquier religión y váyanse los cristianos allá. Yo les llamo el tauretico, se le dijo al cristiano, se le dijo a Jesucristo. ¿Ok? Cuando las repúblicas estas modernas comienzan y comenzó la de Cuba en 1902, a Jesucristo, porque era una monarquía, Cuba no era una colonia, ¿ok? Que es lo que tenemos que entender. Cuba no era una colonia, Cuba era una provincia de España. Nosotros éramos España. Nosotros somos españoles. Cuba no existe, para que ustedes me entiendan. Yo sé que esto es una cosa loca, esto a veces la gente la choca, pero Cuba, eso que tú ves que es un país, eso no existe. Cuba es una provincia española. ¿Qué pasa? Que es un país después que lo rompieron. Pero eso era lo que era Cuba en el 1902. Martí era español. Es muy probable que Martí hablara con acento español. ¿Tú no te has puesto a pensar en eso? Claro. El padre de Martí era español, miembro del ejército español, retirado del ejército español. Entonces, éramos españoles. Y cuando lo que quiere decir que era una monarquía católica. Cuando se rompe eso en 1902 y comenzamos a hacer una república, ya la Iglesia Católica no manda en la moral cubana. Que ya la moral cubana no es más inmutable. Comienza a rodar la rueda. ¿Ok? El 1902 con la creación de la República es que realmente comenzó a rodar la rueda. Y vienen las ideas del naturalismo, y viene el positivismo, y viene todo lo demás. Y creo que después de Martí vino de la Luz y Caballero, y vino Enrique José Barona, y vinieron todos estos pensadores. Y lo que hicieron fue evolucionar todas estas ideas. ¿Ok? No quiere decir que ellos sean ateos. Yo no estoy queriendo decir eso. Pero estoy queriendo decir que ellos están en esas corrientes de pensamiento. Y que de hecho, como observan a Dios, es arriba de esa corriente de pensamiento. No te creas tampoco que eran cristianos. ¿Entiendes? Como dice la palabra. ¿Entiendes? Pero bueno, por lo menos eso es lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros analizamos esto y decimos, ven acá, pero entonces todo empezó con los mambises. Espérate. Cuando llega este momento, tú dices, pero espérate, los mambises. Entonces, los mambises eran los malos de la película. Pero espérate. Los mambises eran los primeros revolucionarios. Pero espérate, porque si yo soy un contrarrevolucionario y yo hubiese vivido en aquella época, yo hubiese luchado en contra de los mambises. Ahora, yo sé que los mambises fueron próceres, fueron personas grandes, ¿no es verdad? Pero es que personas grandes y valientes hay en ambos lados. Ellos eran personas grandes, pero simplemente lo que estamos diciendo es que nos está pareciendo entonces que el futuro que ellos querían para Cuba no era el futuro que yo, por lo menos hoy, quisiera para Cuba. Entonces, tenemos visiones diferentes. Lo que estamos diciendo es, José Martí, como persona, puede haber sido en la historia de las cosas una persona mucho más grande que todos nosotros. Pero la visión que él tenía para Cuba, por lo menos, no era la misma visión que yo tengo para Cuba. Lo que él quería para Cuba no era lo que yo hoy quiero para Cuba. Él quería una república que fuera liberal y que tuviera una moral que estuviera basada en todas estas corrientes de pensamiento en las que él existía en su contexto histórico. Y yo no quiero eso para Cuba. ¿Se entiende esa parte? Uh-huh. Ok. Entonces, creo que debiéramos observar entonces ahora, porque podemos hacer una cosa. Mira, muchas veces cuando yo llego a este punto, que me cuestiono
me cuestiono los próceres mambises y digo que quizás ellos fueron el inicio del problema, porque ellos fueron los que rompieron una monarquía católica y comenzaron con todas estas corrientes de pensamiento que terminan luego en el comunismo. Muchas personas me hacen críticas. De hecho, yo hoy en un chat nosotros pusimos estas ideas y las sometimos a escrutinio. Y como 6 amistades de nosotros las evaluaron, las revisaron y analizamos los pros y los contras de hacer, por ejemplo, un video como este. Un video que se puede interpretar como, por ejemplo, que yo te estoy diciendo a ti que José Martí fue el primer revolucionario, o fue el primer socialista, o fue quien abrió la puerta simplemente para que todo lo demás entrara. Este tipo de ideas es conflictiva y son ideas incendiarias. Entonces, eso es cierto. Y hay muchas críticas que usualmente la gente hace. Yo estuve anotando muchas ideas porque son ideas interesantes y son ideas muy naturales. Yo creo que todo cubano, cuando se someta a estas ideas, estas son las primeras cosas con las que va a reaccionar, ¿no? Ok, una primera idea es, no se puede dividir. Vivimos en un mundo donde los cubanos estamos muy divididos. Eso es verdad. Y Martí, desde cierto punto de vista, es a veces una pasta que empasta a todas estas diferentes tribus de cubanas. Y por lo menos tenemos algo en lo cual coincidir, ¿no es verdad? Con que Martí era bueno, ¿no es verdad? Entonces, eso es verdad. ¿Para qué dividir? Ahora, ¿cuál es el problema? Que si tú vas realmente y tratas de encontrar el inicio del problema, tú vas a llegar a donde nosotros estamos llegando. Y vas a enterarte de muchas más cosas que las vamos a decir ahora en el episodio. Pero es inevitable. Es inevitable. Entonces, nosotros no estamos aquí para hablar mal de un prócer de la patria, ¿ok? Como dice un buen amigo, a los muertos no hay que regañarlos. Ellos actuaron con inmedible valentía en su momento determinado, pero simplemente lo que estamos diciendo es que teóricamente estaban equivocados, al parecer. Y no sé qué más decir. ¿Qué tú podrías decirle a alguien que te dice, no hables de Martí porque lo que estás haciendo es dividiendo? Bueno, para nada. La realidad es la que es, ¿no? Sí, pero es que es un buen punto. Y al final, claro, y al final al final fue él mismo es el que funda el Partido Revolucionario aquí en New York. Entonces, hay que verlo desde un punto de vista, ¿cuál era su objetivo, verdad? ¿Cuál era su razón de buscar la independencia de Cuba? ¿Qué tipo de gobierno, qué tipo de Estado, entiendes? Porque él hablaba mucho de la virtud y él hablaba mucho de estas cosas que elevan el ser humano, ¿ok? Pero desde un punto de vista ideológico, ¿viste? Si en algún punto él miraba esa independencia, no de España, sino de la moral cristiana, ya estamos hablando de cosas serias, ¿no? Porque es precisamente donde debería estar señalada la crítica. Entonces, por ahí es donde deberíamos agarrar eso. Ok, hay otra crítica, no crítica, pero otra observación que dice, ok, la forma de criticarlo. Esto es lo más interesante. Porque esto de la forma de criticarlo está vinculado con otro punto también que es interesante, que dice, por ejemplo, él daba la vida por Cuba. Él era alguien que estaba bien definido, que era valiente, que hizo algo que tú no has hecho. Y hizo mucho más que tú. También te lo van a decir así de ese modo, aunque es el mismo punto. Te van a decir, él hizo mucho más de lo que tú will ever do, de lo que tú vas a hacer. ¿Entiendes? Es por el resto de tu vida. Cuidado con la forma en que tú lo criticas. O sea, la forma de criticarlo, porque él era una gente tan grande intelectualmente, ¿no? Y las cosas que hizo, que la forma de criticarlo importa. Y el hecho de que él era capaz de dar la vida por Cuba, cosas que poca gente no están dispuestos a hacerlo, te da también un argumento de autoridad. ¿No es verdad? Autoridad. Número 1, la forma. La forma debe ser la más correcta, debe ser intelectual. Nosotros estamos hablando desde un punto de vista bastante científico. Todo lo que vamos a decir ahora va a ser desde un punto de vista bastante científico, bien técnico, con fines educativos. Llámele. Esa va a ser la forma. Él fue un gran hombre. Y sobre la autoridad. Ok, si él estaba dispuesto a dar la vida por Cuba, pero tú no. Eso es un argumento de autoridad y es popular en el intelecto. Tiene raíces incluso hasta en Roma, en algunos lugares y en otros lugares también. Por ejemplo, en lo militar,
tú no estás autorizado a cuestionar las órdenes o los pensamientos de un alto mando si tú no eres un igual a él. Quiere decir, el argumento de autoridad es si tú estás muy por debajo de él. ¿Entiendes? Tú no tienes ni autoridad para cuestionarlo. ¿Entiendes? Eso es un argumento de autoridad. Es un argumento fuerte, pero es un argumento inválido desde el punto de vista que nosotros cuestionamos a todas las figuras históricas. Y tú podrías cuestionar que todas las figuras históricas quizás son personas más grandes que tú. En todos lados de la lucha han habido personas grandes, es lo que quiero decir. O sea. Pero desde un punto de vista científico, desde un punto de vista incluso... Si lo hacemos con la forma correcta, no está mal. No, y eso no tiene absolutamente nada que ver, porque si tú verdaderamente defiendes la honestidad intelectual, no hay ningún tipo de problema en no solo mirar la historia, sino los huecos o que existen en la misma. ¿Entiendes? Y ir a revisarla y leer no tiene absolutamente nada que ver. A mí lo que... Hay cierto sentido aquí que a mí no es que me preocupe, pero es algo que los cubanos tienen que desprenderse de. Por ejemplo, los americanos no tienen mucho... No cogen mucha lucha si tú criticas a algún padre fundador, ¿ok? Es más bien una crítica sobre el estudio o sobre qué pasó o cómo fue verdaderamente las circunstancias en que se creó la República Americana. Bueno, este era un esclavista, este no, y se estudia, se comparte, pero no existe esa discordia. Sí, esa prohibición de que tú puedas... no existe. Ajá. Pero lo que veo en los cubanos, sí. Exacto. Los cubanos tienen, y se compara como muchas personas dicen en conversaciones rutinarias, ¿ves? De normal, de amistades y eso, dicen que Martí es como un dios. O sea, todos los cubanos tienen a Martí como un dios. El comunista lo tiene como un dios y se lo da a los niños y se lo pone en una estatua afuera de cada escuela. ¿No es verdad? Uh-huh. Eso existía allá, me imagino, de la República para atrás también, obviamente. Pero el comunista lo tiene presente, lo enseña en las escuelas, todo eso. El anticomunista también lo tiene presente, lo toma como referencia. El comunista lo está tomando como referencia, el anticomunista también lo está tomando como referencia. Y para todos es un elemento común y es una persona incuestionable. Déjame decirte que este tema que estamos tocando es bastante incendiario. Espera críticas, a la gente no le van a gustar. Cuando tú sueltes toda esta bomba, la gente, tú sabes lo que te digo. Martí para el cubano es algo que está ahí arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que en estas ideas contrarrevolucionarias, poniendo el muñeco entero como nosotros lo estamos poniendo, no cabe. Porque aquí viene la teoría mía y el punto mío. Yo creo que Martí accidentalmente está jugando un papel que es como un candado intelectual que tiene el cubano adentro de su cabeza y que le funciona a los comunistas como una capa de seguridad, en donde en el centro está la matrix comunista, en donde tú estás preso y estás encerrado. ¿Ok? Tú estás en Cuba, tú estás preso del comunismo y tú estás encerrado en una matrix comunista, tú no puedes salir de ahí. Y cuando tú abres los ojos y empiezas a pensar diferente y logras salir de esa matrix comunista, quedas atrapado en una capa externa martiana, en donde tú dices, Martí era el bueno, pero Fidel lo traicionó. Martí quería lo perfecto para Cuba, pero los comunistas todos lo echaron a perder. Y quedas afuera en donde el martianismo y sus ideas filosóficas son buenas, pero las comunistas no. O sea, te escapaste de la matriz comunista y caíste afuera en la martiana. ¿Entiendes? Sí. Pero la martiana es una capa filosófica secular también. Porque fue el inicio de toda esta filosofía cubana que partió del racionalismo y del naturalismo. Y lo que tienes es que salirte de esa matrix también para afuera y caer en el mundo de la religión y de Dios, y Dios como la fuente de la moral, y el mundo cristiano y el mundo católico. ¿Entiendes? Porque las ideas martianas, cuando tú las tiras al detalle contra el catolicismo, no tienen conciliación. Ninguna. Son producto del racionalismo, de la Revolución Francesa. Martí es el Robespierre, si lo piensas desde algún punto de vista, de Cuba. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, pero bueno, ahí no vamos a caer todavía. Entonces... otra crítica que yo veo es, o una pregunta usualmente que te van a hacer cuando tú hablas estas ideas, ¿no? De Martí. Te van a decir, ok, ¿por qué en vez de criticar a Martí no nos enfocamos en otros elementos que están tratando de hacer el mal y que no tienen no tenían ni la grandeza ni las cualidades de Martí? Esto es súper
Todas estas preguntas vienen y te las van a hacer. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué tú no lo estás criticando? Bueno, es que eso yo creo que no tiene pregunta. Yo también critico a la gente estúpida y a la gente que está haciendo el mal y al reggaetonero que está dividiendo y al otro político que está aprovechándose de todo el dinero que le da el gobierno americano para no hacer nada. Y yo critico a toda esa gente también. Pero yo simplemente estoy metiéndome en oscuridades mucho más profundas que son técnicas, que son teóricas, que son intelectuales. Y estoy tratando de aprender como mismo pueden hacer ustedes, ¿ok? Es simplemente esa la razón. No hay razón. No hay razón, ¿entiendes? No hay propósito. Que sería la última pregunta. Bueno, pero ¿cuál es el propósito? ¿Con qué propósito tú estás haciendo eso? No hay propósito. Es un propósito meramente buscando. Yo estoy buscando la verdad. Y creo que estoy bastante cerca, para serte sincero. Entonces, cada día más cerca. Ahora, otra observación. Aquellos que critican a los próceres de la patria y a su historia son sus más grandes enemigos. Esto es una frase. No jodas. Sí, esto es una frase, loco, creo que del español de Franco. Creo. Pero esta frase te la van a decir con muchas diferentes... te la van a parafrasear de muchos diferentes modos. Te van a decir, si tú estás criticando a Martí, no tienes nada que hablar conmigo, ¿no entiendes? Si tú estás criticando a lo más grande que tenemos, a lo único de lo cual nos podemos arreguindar, tú eres lo peor. Entonces, la respuesta a eso, bueno, es que tú no tienes que arreguindarte a Martí. Martí no es lo más grande que tú tienes. Lo más grande que tú tienes es Dios. Y es Cristo. ¿Ok? Eso es lo más grande que tú tienes. Eso es de lo único que tienes que arreguindarte. Y eso es lo que sale. De ahí sale toda tu moral. De ahí sale cualquier justificación para la libertad que tú quieres. Cualquier justificación para la libertad que tú quieres sale de Dios. Como que vivimos en el occidente del cristianismo. De ahí sale todo. Y cualquier prócer de la patria, cualquier mártir, cualquier patriota que vino con ideas racionalistas, naturalistas, combinadas con la masonería, con tremendas conexiones con los judíos, ahí vamos para allá, ahora mismo vamos para allá. Sí, pero eso es ya la primera pata metida. Fue esa, y esa trajo todo lo demás. Entonces, no tenemos que endiosar a esos próceres. Simplemente fueron la historia. Y en la historia de Cuba y de todos los países se han cometido errores. ¿Ok? Y esos próceres de la historia que cometieron errores, según lo que estamos viendo ideológicamente, cometieron errores, pero hicieron cosas muy buenas también. No estamos mancillando su palabra o su figura, ni los estamos tratando de destruir. No, nosotros no estamos en ninguna posición para hacer eso. Ni en una posición moral, ni en una posición intelectual, ni en una posición de conocimiento, porque estamos aprendiendo igual. ¿Entiendes? Nosotros no estamos tratando de hacer eso. Ellos hicieron muchas cosas buenas, pero simplemente estamos diciendo que también hicieron errores. Y que cuando analizamos la corriente filosófica, ellos fueron los que empezaron a meter la pata. Eso es simplemente lo que estamos diciendo. ¿Ok? Ok, entonces, para ver ahora la persona de Martí, porque ya que estamos diciendo eso, ¿ok? Que nosotros, es nuestra modesta opinión, de que el problema no empezó con Fidel, sino que empezó con José Martí y con Carlos Manuel de Céspedes. ¿Ok? Ahora, en ese punto, te van entonces a decir no, porque los hay también que te van a decir no. Ustedes no han leído a Martí lo suficiente. Martí era cristiano. Yo le voy a decir, sí, pero era masón. Sí, también. Era masón y era cristiano. Entonces, ahí vamos ahora. Vamos a ver, cálmense. Sí, porque en este punto de la conversación, entonces que entran los martianos eruditos que saben todo de Martí. ¿Ok? Todo de Martí. No, y que son bienvenidos. Bienvenidos, claro, obviamente, cuando quiera, que puede conectarse aquí cualquiera y hacemos, nos dicen que estamos equivocados, nos pueden decir que estamos equivocados, que realmente Martí no fue el inicio de toda el descadrabrajamiento, y esa palabra no sé si, ya no sé ni hablar en español, pero bueno, ¿cómo se dice eso? Descadabrajamiento de la cagazón, ¿entiendes? Me pueden decir, pueden conectarse aquí cualquiera, escríbanos por privado y pueden explicarnos, se pueden decir, mira, Martí no fue el principio de la cagazón, realmente fue después, fue alguien más y sucedió por esto y sucedió por lo otro. Nos pueden enseñar,
Quizás estemos de acuerdo, quizás aprendamos cosas nuevas, pero quizás no estemos de acuerdo. Quizás hagamos preguntas y tienen también que estar preparados para las preguntas. Porque hoy en día la información está a la punta de la huella digital. Y la información está muy ahí, muy ahí, muy ahí. ¿Entiendes? O sea que tiene que responder todas las preguntas. Pero bueno, en fin. Vamos para la parte de Martín. Porque hay que analizar entonces por si Martín realmente... Sí, pero es que a lo mejor ellos, bueno, a lo mejor algunas personas no van a entender porque nosotros lo vemos desde un punto de vista donde ya existía un tipo de gobierno. Y ese tipo de gobierno estaba conectado a la Iglesia Católica. ¿Ok? Entonces ellos miran incluso esto como un error. Ellos miran la visión de Martí como una verdadera libertad ante esa sublevación contra la monarquía. Sí. ¿Entiendes? A ver, primero entonces bajo nuestra visión, él estaba equivocado por esa razón. Pero para las otras personas estaba completamente en lo correcto. Entonces exacto. Ahí tienes que hacer un paréntesis. Sí, tenemos que hacer exacto. ¿Entiendes? Sí. Porque para ellos él estaba correcto. Correcto. ¿Ves? Sí, ok. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a explicar eso. Es verdad. Miren. Tenemos que ver el contexto. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Y qué fue lo que se observó ya hoy que vemos la historia y que vemos el contexto entero? Lo que se observó era que el Imperio Español competía con el Imperio Británico. Y el Imperio Español tuvo su apogeo en los siglos XVI y XVII. Me pueden corregir. Y el Imperio Británico tuvo su apogeo en los siglos XVIII y XIX. ¿No es verdad? Entonces, esto fue una lucha de un imperio sustituyendo a otro imperio. Y en el medio de esta lucha, tienen que darse cuenta que había muchos players, había muchos jugadores. ¿Ok? Estaba el Imperio Británico y estaba el Imperio Español. El Imperio Británico era protestante, era cristiano protestante. El Imperio Español era cristiano católico. Hay muchos temas que están quizás en los últimos 5 siglos o 6 siglos antes de la Revolución Francesa, que son temas de inquisiciones, quizás un poco más para atrás, cruzadas, indulgencias. Hay muchos temas que tienen que ver con estos dos imperios. ¿Ok? Estos dos imperios tuvieron participación en esas cosas. Por ejemplo, el Imperio Británico y el Imperio Español, ambos tuvieron participación en lo que fue la Inquisición. Pero mucha gente no sabe esto. Mucha gente cuando se habla de la Inquisición lo interpreta como que era la Iglesia Católica. Porque es que mucha gente no sabe que el Imperio Británico era protestante. ¿Ok? Entonces, hay muchas cosas sucediendo. Un gran player, alguien que fue un participante en todo este proceso histórico, clave, fue la masonería. ¿Ok? Fueron los masones. Ahora, tienen que entender, antes de que se empiece todo esto, tienen que entender que los masones son enemigos de los católicos. Porque la masonería no es más que una red de información y de acción y de actividad política. Es una network, es una red de judíos. Eso, cuando tú lo entiendes, entonces entiendes todo mucho mejor. Ahora, hay mucha información sobre eso. Yo no soy para nada un experto en eso. Hay gente que da cátedra de esto, que sabe todo. Nosotros seguimos a una mujer en Twitter que se llama Mar Mounier, que es una politóloga y ella está muy bien informada de todo esto. Te explica la masonería entera con fechas, dónde evolucionaron, dónde se repartieron, cómo se vivieron, dónde, quiénes influenciaban, cómo se propagaba, todo. Nosotros no tenemos tanta información, pero le podemos al menos brindar esa información. Todo esto fue una lucha entre el Imperio Británico y el Español. Y el Imperio Británico lo que hizo fue tratar de fracturar al Imperio Español. Ahora, la tercera parte, que era la masonería, que son básicamente los judíos, ellos siempre estuvieron en contra del catolicismo. Por lo tanto, tienes que la masonería es enemiga del Imperio Español. Y el Imperio Español ocupaba, por ejemplo, los Países Bajos, Holanda, que fue un país que se independiza, ¿ok? Y forma de hecho, una pequeña forma de república antes de la Revolución Francesa. Los judíos ayudaron mucho a esa gente.
Luego los judíos ayudan mucho al Imperio Británico. Y luego los judíos ayudan mucho a los Estados Unidos a que finalizara las dos últimas provincias de ultramar, que eran Cuba y Puerto Rico. ¿Ok? O sea, los judíos, a través de la red que ellos tienen, que es de espionaje, de subversión política, de activismo político, que es la masonería, ellos colaboran con el Imperio Británico. No, y muchos se atribuyen la Revolución Francesa, literalmente. Los masones. Sí. Sí, ellos están metidos en todas estas, porque ellos no solo han tratado de hacer subversión que destruyese al Imperio Católico, ellos trataron también de hacer subversión dentro del catolicismo. Ellos están infiltrando el catolicismo. El catolicismo ahora mismo está dividido. ¿Después de qué concilio fue? Bueno, desde hace mucho tiempo, pero se fraguó en 1962. Ajá. Bueno, hay mucha información sobre esto, pero todas estas variables están participando activamente en toda la lucha política. Y como tú ves la política por televisor, que es derecha contra izquierda, y este país se liberó porque era que ellos querían libertad, y este país vino porque ellos querían ser más fuerte, o el otro. No es así. ¿Entiendes? No es así. Lo que está sucediendo es una lucha que es muy diferente. Y en los últimos siglos, 16, 17, 18, 19, 20, lo que ha sucedido es eso. ¿Ok? Es el Imperio Británico destruyendo el Imperio Español con la ayuda judía de los masones. ¿Entiendes? Entonces, eso fue lo que pasó en todas esas guerras de independencia de Sudamérica, que fueron incluso al inicio del siglo XIX, y entonces al final del siglo XIX fue Puerto Rico y Cuba. Pero Colombia y todo eso fue en el 1820 y pico, y hubo muchas en el 1810 y pico, 1820 y pico. Entonces, eso fue lo que sucedió, ¿ok? Y vamos a acabar de caer en la vida de Martí, pero van a ver que había una conspiración para destruir ese imperio que era de moral inmutable. Fíjense, yo no quiero que ustedes tomen partido. La inmensa mayoría de la gente hoy en día es liberal. Está del lado de los judíos y del lado de los masones. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo lo sé. Yo lo sé. O sea, yo no quiero que ustedes tomen partido. Yo simplemente quiero que entiendas de qué lado tú estás. Tú puedes ser liberal. Tú puedes querer una república constitucional para Cuba. Tú puedes querer que Cuba sea libre, absoluta. Tú puedes querer una anarquía. Tú puedes querer una anexión con los Estados Unidos. Hay anexionistas allá afuera. Tú puedes querer una anexión con los Estados Unidos. Tú puedes querer que los masones se apoderen del mundo. Porque tú eres masón. Y eres masón nivel 10. Y no sabes lo que hay para allá arriba. Pero bueno, tú eres masón nivel 15 o nivel 7. Y tú te gusta la masonería. Yo lo entiendo. Yo no quiero que tú vengas del lado católico. Fíjate. Yo lo único que quiero es que sepas de qué lado estás. Estás del lado de una moral mutable y cambiable en el tiempo. La monarquía católica, y probablemente si yo conversara, llegara probablemente a la conclusión de que incluso pudiera funcionar hasta una monarquía protestante, aunque yo lo dudo, pero bueno, eso es otra conversación totalmente. Ese tipo de sociedad provee una moral inmutable, pero la república y estas sociedades liberales democráticas tienen una moral que está abierta, porque el poder está abierto al capital, a la compra, al mercader. Y todo cambia, las leyes cambian. Tú pasas las leyes agregan algo, quitan algo. Y con el paso de las décadas y los siglos, la moral cambia. Y lo que era bien, lo que era bueno hace 100 años, hoy quizás no lo sea. Y lo que era malo hace 100 años, o lo que es malo hoy, en 100 años en el futuro quizás sea bueno. ¿Entiendes? Y tú vas a vivir en esa época y tú vas a seguir viéndolo como algo malo, porque el bien y el mal están codificados en ti, dentro de ti, por Dios. Por eso es que nosotros, estos servidores contrarrevolucionarios, no queremos saber nada de revoluciones y abogamos por gobiernos monárquicos que tengan la metafísica como única fuente de moral y que sea inmutable. Y se acabó. Y nosotros podemos avanzar tecnología, economía, prosperar, ser el país más fuerte del mundo, tener armamentos nucleares, tener el cielo lleno de satélites, tener televisión, tener internet, tener la información a la punta de todo lo que quieran,
podemos mudarnos de planeta, podemos apoderarnos del sistema solar, pero queremos una moral inmutable. Y eso solamente es posible con gobiernos autoritarios, déspotas, en donde un protector tiene el poder para cortar cabezas y expulsar gente para defender esa única moral. En un sistema abierto eso no es posible. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Yo hablo mucho. Vamos a acabar de entrar en la vida de Martí, que tenemos varias notas. Entonces, miren, vamos a ir analizando qué fue Martí y vamos a tratar de ver si él realmente, qué tipo de gobierno él quería. Porque las fuerzas mambisas empezaron todo con una cosa que se llamaba la República en Armas. Quiere decir que es un país es una monarquía, eres una provincia de España y tú quieres arrancarle un pedazo, pero tú no quieres arrancarle un pedazo para cogerte todos los recursos y decir, oye, ya nosotros no hablamos como ustedes, no pensamos como ustedes, nosotros queremos ser libres, ¿no es verdad? Independientes. Y nosotros vamos a poner un rey. No. Ellos querían hacer una república. Quiere decir que ya toda esa subversión en Cuba estaba influenciada, preparada, gestada ideológicamente por los liberales americanos. ¿Entiendes? Sí. Todo este movimiento de revolución francesa, que venía la revolución americana, las otras revoluciones, eran las revoluciones. Eran estas revoluciones que vienen como una máquina y la gente no piensan. Como decía Demestre, las revoluciones usan a la gente. La gente se cree que ellos participan y empujan la revolución. Y es la revolución la que viene empujándolos a ellos como si fuera nada. Entonces, déjame venir aquí. Ok, vamos a ver la vida de Martí rápidamente. Ok. Martí tenemos que nace en el 53. A una edad temprana, a los 4 años, él comienza a estudiar en el primer colegio, el colegio de San Anacleto. Luego, en el año 85, pasa a estudiar en el colegio de San Carlos. Aquí ya entra la figura de Rafael María de Mendívil, el profesor que lo influyó y todo eso lo damos en historia. En el 69, Martí publica Abdala. Martí tenía 16 años de edad cuando Martí publica esto. Ya aquí te das cuenta que Martí era extremadamente inteligente. Martí publica Abdala en el periódico La Patria Libre. Este poema tengo entendido que este periódico era de México. ¿Ok? México ya ya era independiente. Este poema dramático promueve la formación de una república de Cuba, criticando el dominio de la corona española. La obra, aunque alegórica, es vista como subversiva, obviamente. Ahora, en ese mismo año 1869, con 16 años de edad, tenemos que es un niño, ¿ok? Es un niño. Y mira lo que hizo siendo un niño de 16 años. Martí con un amigo que se llama Fermín Valdés Domínguez, esa es la historia también, imprimen y distribuyen pancartas y folletos separatistas bajo el título El Diablo Cojuelo. Estos escritos atacan a los cubanos que apoyan a la monarquía española, o sea, al criollo que estaba con la monarquía española, calificándolos de traidores. O sea, Martí dice, nosotros no somos los traidores, ustedes son los traidores. Entonces, estos escritos atacan a los cubanos que apoyan a la monarquía española, calificándolos de traidores. Este acto llama la atención de las autoridades. Ahora, en ese mismo año, él le había mandado una carta a un amigo. Creo que esto fue una pata que él cometió. Le mandó una carta a un amigo que se llamaba Carlos de Castro y de Castro. Martí escribe una carta a su compañero acusándolo de que él estaba a favor de la monarquía y que era fiel a la corona y le bajó el bafle al amigo, ¿entiendes? Y la carta es interceptada. Entonces, cuando a él lo cogen con las pancartas y lo acusan y todo eso, le muestran la carta como otra evidencia más. ¿Entiendes? Y es utilizada como prueba de conspiración. Esto fue en el 69. Lo arrestan en abril, le dan la condena. Martí es arrestado bajo cargo de conspiración, incitación a la rebelión y traición a la corona. Durante el juicio, las autoridades presentan como prueba su carta y los folletos separatistas. Es condenado a 6 años de trabajo forzado. Parece que ellos dijeron, ok, es un muchacho joven, 16 años, ¿entiendes? Es inteligente, escribe y eso, pero esto lo que le falta es trabajar. Y le metieron 6 años de trabajo por la cabeza. Ahora, lo mandaron para las canteras de San Lázaro. Se dice que el trabajo era inhumano, que era no sé qué, pero en esa época estamos hablando de otra época. Esa gente eran bestias y simplemente era un trabajo forzado, ¿entiendes? Sí. Ahora, un muchacho quizás como Martí, que no estaba acostumbrado a este tipo de trabajo, cayó como si fuera un flaquito que no estaba listo para este trabajo, lo mandas de pronto a trabajar en una cantera y lo matas, ¿entiendes?
Entonces, ¿qué sucede? Estuvo simplemente 2 años haciendo eso. Aguantó 2 años ahí y es trasladado a España. O sea, él lo trasladan a la península. Cuando tú estás investigando esto en historia y todo eso, te dicen, lo deportaron a España. No lo deportaron. Fíjate lo que está manipulada la historia. Sí. ¿Okay? Fíjate lo que está manipulada la historia. A él no lo deportaron. Cuba era España. A él lo trasladaron a la península. ¿Entiendes? Lo mandaron de una provincia para la otra. Entonces, y esto fue gracias a la gestión de Mariano Martí Navarro, era el padre, que era un ex militar del ejército español. No era nada grande ni nada de eso, pero tú sabes, trató de mover conexiones, dijo, él es un muchachito, esto es cruel, por gusto, en vez de trabajarlo ahí, lo van a matar, mándenlo para España, parece que movió tú sabes, y lo vas a alejar de toda esta situación, este volcán que hay aquí, ¿entiendes? Porque eso fue, en el 68 estalló la guerra. Sí. Y eso fue un año después, Martí era un niño cuando estalla la guerra y Cuba era un volcán, parece ya de separatismo, ¿entiendes? Entonces, mándenmelo para España, que allá va a estar lejos de todo eso y se va a poner a estudiar y se va a enamorar y se va a olvidar de toda esta candela, ¿entiendes? Lo mandan para España. Esto fue en el 71. Martí se matricula en la Universidad de Madrid y más tarde en la Universidad de Zaragoza. Y aquí es cuando comienza la cosa. Atiendan para acá. En la Universidad de Zaragoza es cuando comienza la cosa. Donde obtiene títulos de Derecho Civil y Filosofía y Letras. Y estudió Derecho Canónico, tengo entendido. No sé si en la de Madrid o en la otra. Durante este periodo es influenciado por el racionalismo y el panteísmo de Baruch Spinoza. Ese era un loco que lo habían excomulgado para allá. Yo no sé lo que le hicieron a ese arrebatado. Porque ese arrebatado vino con toda esta talla de que Dios estaba en todas las cosas y Dios era la flor y el palo y tú y yo. Olvídense de Dios y no recen más para allá ni nada. Dios está aquí. Somos nosotros, tú y yo somos Dios. Y ese era lo que era el panteísmo. ¿Entiendes? Y a Martí le cuadró esa talla. ¿Entiendes? Ya. No era panteísta, pero eso lo influenció. ¿Entiendes? Entonces, lo que refuerza su pensamiento naturalista, ¿no? Estas ideas. Ahora, hay un punto clave aquí. Y esto no está en todos los lugares, ¿ok? Esto viene de una fuente que es un profesor de judaísmo, que es masón, tengo entendido, que se llama Elías Barrocas. Él tiene un video en YouTube donde está hablando con esto, entrevistado por alguien de apellido Ángulo. Lo entrevista. Y este profesor de judaísmo, que tiene mucha información de las logias masones, etcétera, etcétera, y sabe mucho de judaísmo, viene con toda esta información. O sea, si ustedes están tratando de fact-chequear esto y no lo encuentran, yo traté de buscarlo por otro lado y tampoco lo encontré, pero él es la fuente de esta información. ¿Ok? Martí estudia hebreo, destacando su interés por las raíces culturales judías. Ahora, esto es raro porque, les voy a explicar, en este momento en donde Martí se interesa por estudiar hebreo, el hebreo era una lengua muerta, básicamente, ¿entiendes? Y el hebreo no tenía ninguna utilidad. No había utilidad para que tú empezaras a estudiar hebreo, a no ser que tú estuvieras interesado en estudiar teología, de meterte, te quiero decir, no fuertemente, sí. Te quiero decir de estudiar la Biblia, los escritos bíblicos, el judaísmo, de meterte en esa línea, ¿entiendes? Si tú te metías en esa línea, entonces tenía sentido que tú empezaras a aprender hebreo, ¿entiendes? Pero no, de lo contrario, no hay. Se dice que no se explica. El mismo hombre que da la información, que se llama Elías Barrocas, él dice que esto no tiene explicación. No tiene explicación por qué Martí comienza a estudiar hebreo. Y él da a entender y él insinúa que es posible que Martí tuviera simpatía y romance intelectual en sus ideas con el judaísmo entero y de que quizás venga por una raíz judía. Entonces, este hombre dice, él insinúa, ¿no? Yo creo que también que como que él es judío y él es masón, ¿cómo es la palabra que estoy buscando? Él fantasía, él tiene la fantasía de que Martí lo sea, ¿no? Pero él insinúa que Martí puede ser judío. Y te dice que según Fernando Ortiz, el cual según él es uno de los más grandes antropólogos cubanos que ha pasado por Cuba, dice que el mismo, y textualmente dice, el mismo José Martí parece de ascendencia semítica, dijo textualmente, por su arcaico apellido de Valencia, antaño tan hundido. O sea,
Él también dice que los 4 apellidos de José Martí eran judíos. Ahora, yo he revisado las listas, porque de hecho estoy haciendo un paréntesis aquí, porque esto es una teoría de conspiración, que dicen que Martí era judío. Esto totalmente es una teoría de conspiración, y yo la he oído mucho, ¿no es verdad? Pero al parecer hay cosas ahí que las insinúan las propias acciones de Martí, ¿entiendes? Porque ¿por qué Martí iba a estudiar hebreo en esa universidad? ¿A motivo de qué? Si no tenía ninguna utilidad, ¿entiendes? Entonces, yo he revisado la lista de apellidos de hispanos para los judíos y yo encuentro Pérez, encuentro Navarro, pero no encuentro Martí. Ahora, hay listas que están más largas que otras. Yo vi una lista larguísima y he visto listas más cortas. Entonces, hay que ver de dónde viene la información, ¿no es verdad? Pero quizás este profesor de antropología tuvo quizás una fuente, otra información, y por lo tanto él está alegando de que Martí, sus 4 apellidos se podían conectar con ascendencia judía de la masa de judíos que había llegado a España y se habían convertido al catolicismo, ¿ok? Entonces, o sea que el padre, que se llamaba Mariano Martí Navarro, y la madre Leonor Pérez Cabrera, él está diciendo que los 4 apellidos Martí, Navarro, Pérez Cabrera eran judíos. Quiere decir que Martí se llamaba Martí Julián, creo. ¿Martí Julián no se llamaba él? José... no, ¿cómo fue? Yo tengo el nombre aquí. Martí tenía un nombre intermedio. Martí Julián. José Julián. Ajá, Martí le digo yo. José Julián Martí Pérez Navarro Cabrera. Ese era el nombre de Martí. ¿Ves? José Julián Martí Navarro Pérez Cabrera. Él está diciendo que sus 4 apellidos son judíos. Entonces, es posible que Martí haya tenido algún tipo de romance con esa conexión ancestral suya, y él haya pensado que ese pueblo era grandioso, como sea, que él lo expresó en otros lugares, después vamos a llegar ahí, pero que esto haya sido quizás el motivo por el cual él estudió hebreo en la Universidad de Zaragoza, básicamente, es lo que se está hablando, ¿no? Entonces, vamos por la Universidad de Zaragoza. Estudia hebreo, destacando su interés por las raíces culturales judías. El inicio de la masonería. Ok, en el 71. Ahora, ¿qué edad tenía Martí en el 71? Si en el 69 tenía 16 años, en el 71 tenía 18 años. Ese niño. ¿No? 18 años. Era un niño. Tan chiquito, metido en todas estas candelas. Era extremadamente inteligente. Lo era. Era una eminencia. Okay. Entonces, en el 71 Martí es iniciado en la logia Armonía número 52, donde alcanza el grado de aprendiz masón, alineándose con valores anticatólicos y republicanos. Ok, pausa ahí. Yo pago billete por saber quién lo inició. Siempre hay alguien que te lleva a esta jugadera. ¿Tú no entiendes? Claro. Tú no vas solo y tocas la puerta y yo quiero ser masón. Eso no es así. Deja tratar de averiguar aquí un momentico. Le voy a preguntar a ChatGPT, ¿quién inició a Martí en la masonería? ¿Tú no entiendes lo que digo? Sí. ¿Quién habrá sido el que...? Porque tú ves que en el mismo año estudia hebreo, empieza a cuestionarse todo esto de las raíces judías, qué sé yo, y se mete a masón. Qué casualidad, ¿no entiendes? Sí, nosotros hace como alrededor de unas 2 o 3 semanas había un espacio en Twitter hablando sobre la masonería en Cuba. Y yo creo que ellos le estaban dando una connotación muy positiva a esto, ¿ves? Por eso la confusión de las personas con respecto a estos temas. Sí. Ahora, puede que haya errores aquí, ¿ok? Puede que haya errores aquí, porque mira, ahora estoy encontrando otra información. Esto me está diciendo... Dice aquí que él, Martí, es iniciado en la logia La Armonía número 52. ¿Ok? Esto me está diciendo que José Martí fue iniciado en la masonería en el mismo año, en la logia Caballeros Cruzados número 62. Y esto que me dijo, 52. ¿Verdad? Hay que fact-chequear esto aquí. Aguanta un momentito. Porque yo lo que quiero saber es quién lo inició a él. A quién él conoció que ya era masón. Y estoy pensando en él como un muchacho. ¿Entiendes? No entiendo lo que digo. Sí. 18 años, súper inteligente, separatista, quiere separarse de España. España es... Y él tiene toda esa champola de ideas en la cabeza.
Y un loco le dice, oye, los tipos que son los masones, esto es una red aquí y estamos acabando con Troya. ¿Me entiendes? ¿No? O alguien simplemente lo miró con ese tipo de ideas y simplemente lo inició. Vio lo inteligente que era y pensó que era un asset, por ejemplo. Ok, parece ser... Ok, esto hizo una búsqueda en las fuentes de Cubanet, la jiribilla, masonería libertaria. ¡Alabado sea Dios, carajo! Y dice que José Martí fue iniciado en la masonería en 1971 en la Logia Caballeros Cruzados número 62 de Madrid, perteneciente al Gran Oriente Lusitano Unido. Este hecho se confirmó por el hallazgo de documentos firmados por Martí como secretario de dicha logia, incluyendo un diploma masónico fechado el 4 de julio de 1871, aunque durante mucho tiempo se creyó que Martí había sido iniciado en la Logia de la Armonía. ¡Oh! ¿Estás viendo? Sí. Aunque por mucho tiempo se creyó que Martí había sido iniciado en la Logia de la Armonía número 52, investigaciones más recientes han demostrado que su afiliación inicial con la Logia Caballeros Cruzados número 62 fue la primera, parece. Posteriormente, tras la disolución de esta logia, Martí se unió a la Logia Armonía .52, donde ocupó el cargo de orador. En resumen, José Martí fue iniciado en la Logia Caballero Cruzado 62 tras su elección. ¿Quién lo inició? ¿Quién lo llevó? ¿Quién le habló de los masones? ¿Quién me le envenenó la mente, muchacho? Es lo que quiero saber. Escupe. Según investigaciones del historiador Samuel Sánchez Gálvez, Francisco Solano Ramos, también masón y amigo de José Martí, lo presentó como candidato y asistió a su iniciación. Fermín Valdés Domínguez, ese fue el que tiró las pancartas con él. Amigo cercano de Martí, mencionó que su escrito Ofrenda de Hermano, que ambos visitaban frecuentemente la logia masónica Armonía de Madrid, donde Martí ejercía como orador. Esto sugiere que Valdés Domínguez también pudo haber influido en la introducción de Martí a la masonería. En resumen, Francisco Solano Ramos presentó a Martí. Este fue el hijo de puta. Francisco Solano Ramos. ¿Y ese quién es? Un cabezapinga que era masón y le cogió al muchacho y me le envenenó la cabeza. Y como que el chamaco era una eminencia, es que ya tenía la mente envenenada. Bueno, aquí se inicia la logia. Ahora, publicación del presidio político en Cuba. Martí escribe, eso fue el mismo año, parece 71. Martí escribe el ensayo denunciando las condiciones inhumanas de las cárceles coloniales españolas. O sea, Martí ahí empieza a escribir que en España, que en Cuba, que diga, la provincia de ultramar, las cárceles no tenían condiciones, que casi lo matan y todo eso. Está bien. Este texto refuerza su posición como opositor intelectual del régimen. O sea, que era cruel. En el 75 llega a México. Martí se traslada a México. Parece que en el 75, o sea, él lo meten preso en el 69 por 6 años. En el 75 se le vence la condena. Sí, pero no fueron 2. Sí, él estuvo 2 en las canteras San Lázaro. Ya. Se fue en el 71 para España y en el 75 se le vence ya, yo creo, la condena de 6 años. Por eso. Parece, ¿no? Parece. Y se va para México. Donde trabaja como periodista en los periódicos que apoyan movimientos republicanos. Ya aquí él es masón y tiene la talla con la masonería y con los judíos también. En este periodo se casa con Carmen Sayas Bazán, cuya familia tiene conexiones con judíos conversos procesados por la Inquisición. O sea, creo que el suegro de él, o el abuelo de la muchacha, alguien de eso, era un tipo duro que lo habían castigado en la Inquisición y eso. Porque el tipo era converso, pero no era converso ni cojones. Era un falso converso. Seguía haciendo lo que le salía el tubo y tú sabes. Sí. Hay detalles sobre eso. Quien sepa más puede comentar en los comentarios o lo que sea, o decirnos que estamos locos. Pero bueno, eso es lo que hay. Se casó con ella y ella era familia judía también. Viaje a Guatemala. En el 77 Martí se enseña literatura en la Escuela Normal Central, promoviendo ideas republicanas y criticando la influencia del catolicismo en la educación. Martí era un revolucionario. Republicano, sí. Masón, pro-judío, que quería despingar el Imperio Español. ¿Entiendes? Ya. Eso está claro a este punto. ¿Ok? Ahora,
Yo les dije, quizás ustedes están de acuerdo con todo eso. Yo lo que les estoy diciendo es que yo creo que tienen que revisarse todo eso. En el 77 se fue para Guatemala. En el 79, aquí llegamos, chamacos. España decía que la conspiración de Cuba era una conspiración masónica y de judíos. Y de que la corona inglesa estaba atrás de toda esa mierda. ¿No es verdad? Bueno, Martí llega a Nueva York. Esto es una parte esencial de la historia. Llega, aquí fue donde se empezó todo. Él llega a Nueva York. Martí trabaja... esto fue en el 79. Trabaja como corresponsal en periódicos y organiza la resistencia republicana contra la monarquía española. En este periodo se vincula con la familia judía de Acosta Gómez, quien financia parte de sus actividades y los ayuda a publicar la Edad de Oro. Ok, él llega aquí y está en contacto. Ya él es masón, ok. Ya él está en la red. ¿Entiendes? Sí. Ya él está en la red. Él llegó allá, toca aquí y te va a salir fulano, ¿entiendes? Él llegó allá y estaba esa familia, que eran familias que habían, judías, que habían convertido de nuevo al judaísmo, eran judíos de nuevo y que tenían una imprenta que imprimían. Los judíos en la historia entera han estado en esta talla. Los judíos en la historia entera han estado en esto de la masonería, haciendo subversiones religiosas y toda esa mierda, subversiones políticas. Y ellos están en la propaganda. Lo hicieron en Francia y lo hicieron en todos lados. En la Unión Soviética. Y lo hacen aquí hoy. Ellos son los dueños de todos los periódicos aquí, de todo, ¿entiendes? Exacto. Ellos desde atrás están haciendo esta mierda. Entonces, este judío es el tipo que le dice, yo aquí hay que imprimir talla. Esta es la talla. Esa es la gente de los de Acosta Gómez. Ahora, conocen o le presentan o lo conectan con otro abogado judío también. Ya él está en la red. Él es masón, ya él está en la red, ¿entiendes? Lo conectan con Horacio Rubens. Horacio Rubens es un tipo que está súper conectado, es un abogado alto, que tiene talla con políticos americanos del Congreso y todo eso. Y Horacio Rubens le dice, se convierte en el defensor de la causa cubana. Atiende para acá, yo soy el asesor legal de la causa cubana. Yo hago aquí lo que sea. Ayudo a los tabaqueros en la huelga. Hay un barco que lo confiscan con armas. El tipo hace que no los metan presos, que los saquen, que le devuelvan las armas. Ese es el abogado duro. ¿Entiendes? O sea, Martí tiene allá recursos a su disposición. Tiene un tipo que lo está ayudando con la propaganda, que está imprimiendo para allá la Edad de Oro y todo eso, la revista. Y tiene un tipo que es lo legal y que brinda todo este support legal. Él tiene ya, se le están mandando el aparato desde aquí de los Estados Unidos. ¿Entiendes? O sea que todo eso se gesta aquí. El barco ese fue el de la Fernandina, seguro. Ese mismo. Ese es mítico. ¿Entiendes? Entonces, por ahí va la cosa. Judíos masones. Todos. ¿Entiendes? Eso fue en el 79. En el 92, funda el Partido Revolucionario Cubano y periódico Patria. Martí organiza y lidera el movimiento republicano de Nueva York usando su periódico como herramienta para unificar a los conspiradores. Ahora, hay frases relevantes que Martí dice aquí. ¿Ok? Martí estaba ya tan contra el tráfico con estos católicos que dice, tirano es el católico. Sí, el tipo ya hay que estar claro de lo que hay. ¿Entiendes? Sí. El tipo está del lado de los judíos y de los masones. Eso es lo que es él. ¿Entiendes? Entonces, tirano es el católico que es ahora. ¿Qué pasa? Que todos los cubanos que tenemos a Martí como tú sabes, que lo adoramos y lo veneramos y tenemos y todo esto, vemos que y nos lo dicen por el televisor y sale un loco y nos lo explica. Y nos lo explica como si eso fuera bueno. ¿Entiendes? Sale el loco este mismo masón judío. Él, cuando te habla de todo eso, lo que te dice es que los judíos tuvieron causa en la libertad de Cuba. ¿Entiendes? Para que tú te... ¿Entiendes? Claro. Pero toda esta tranca era al revés. ¿Entiendes? Sí. Esa era una revolución que lo que iba a traer era lo que trajo. Lo que trajo, ¿entiendes? Entonces... Dijo Martí, tirano es el católico que se pone sobre el hindú y metodista que sirva al católico. O sea, Martí tenía la idea, y lo dice también, yo no sé si está aquí. Ok, no, lo voy a decir porque no sé si está escrito en las notas. Martí tenía la idea de que, lo dice, hay que buscar ahí donde lo dice, pero él lo escribió, que
la religión verdadera tenía que ser, o la religión tenía que ser una religión que incluyera a todos los hombres. O sea, era una especie de sincretismo religioso. Era una onda de que el catolicismo está mal, porque el catolicismo dice que él es el único que tiene la verdad. ¿No entiendes? Era una mezcla de mentalidad protestante con sincretismo religioso, con judaísmo, con igualdad, con una cantidad de mierda. ¿Entiendes? Los católicos están mal porque la religión tiene que ser la que incluye a todos. ¿Entiendes? O sea, el católico dice que él es el que tiene la verdad y que el otro es un hereje y que el otro es una secta y que el católico te dice todo eso va a parar en rebambaramba, esta gente va a acabar todo esto aquí. ¿Entiendes? Y tiene que ser así porque tiene que haber simplemente una singular, sólida interpretación de los textos bíblicos, una sola moral, tiene que ser una, porque si esto se empieza a dividir, se va a armar rambaramba. Y vamos a parar con un perro con oreja de chivo, y ya eso es moral, ¿entiendes? Y mierda genética y el desastre. Y es lo que ha parado siglos después. Entonces, eso es lo que dicen los católicos. Martí estaba en otra frecuencia. Martí estaba en la frecuencia esta que era media protestante. Entonces, eso es a lo que se refiere con eso. ¿Entiendes? Que el católico que se pone por encima del hindú es un tirano. Básicamente, él está diciendo que el catolicismo y el hinduismo son lo mismo y ya. ¿Entiendes? Ahora, esto va contra Jesucristo porque Jesús es el que trae la espada y el que trae la división, técnicamente. Cuando Jesús te dice que solo hay un modo, cuando Jesús te dice que solo hay un modo de llegar al Padre y es a través de Él, Jesús está excluyendo a todo el mundo que no lo acepta a Él. ¿Entiendes? Él es la única vía, el camino. Y ya. Exacto. Entonces, ¿cómo Martí va a querer poner a un cristiano a la misma altura que un hindú? Basado en el cristianismo, tú tienes que convertirle en hindú porque no hay modo de salvarse sino por Cristo. Entonces, lo que te quiero decir es que Martí era un tipo que él no estaba con esta onda cristiana de que Jesucristo, de hecho, dice el profesor Elías Barrocas en el video que hay en YouTube, que Martí jamás habló de Jesucristo como el Hijo de Dios, ni como el Mesías. Él habló como un hombre, maestro, sabio, que practicaba el perdón. ¿Entiendes? Y metía sus metáforas ahí de que si era el Dios, podía ser el Dios y que era el Dios. Pero él no ¿entiendes? Ya. O sea que la vida real no era cristiano ni vinga, no era cristiano. ¿Entiendes? Es básicamente una opinión judía. Él creía, exactamente, él no era ateo, y él habla en sus textos de Dios, como que es la idea más grande, y como que es una serie de cosas, pero él no es cristiano a rajatabla de que Cristo es la única vía y tú sabes, que la moral viene de Dios. Él no era así. En esa misma frase él mira el catolicismo como una imposición. Sí, por supuesto. Ajá, exactamente. Ok, dice otra frase. Somos un tanto hebreos y esperamos siempre un Mesías que nunca llega. No hay más que un modo de verlo llegar. Esculpirlo con nuestras propias manos. O sea, esto es un llamado como a la guerra. Pero esta frase está tan en el medio. Fíjate. Él no solo está diciendo a los cubanos, oye, nosotros tenemos que fajarnos y tenemos que cogernos aquí, tenemos que hacerle esto allá afuera. ¿Entiendes? No esperes por Mesías, nadie. No esperes por nadie, cágate en Dios, véate toda esa bobería. Leña. Pero al mismo modo, le está diciendo a los judíos, ustedes tampoco tienen que esperar por ningún Mesías ni tranca, mándale la vara y leña para todo el mundo. ¿Entiendes? De hecho, no sé si estará aquí en las notas, pero no sé si es en la Edad de Oro, que es la revista para los niños. Es Rolandín. Él en la Edad de Oro, cuando él le escribe a los niños y los enseña y todo eso con una pluma, tú sabes, maestra, era súper bueno. Había muchos mensajes buenos en la Edad de Oro. No estamos quitando toda la parte buena. La parte buena merece su lugar en el Olimpo, ¿ok? Pero ahí él escribe de los judíos. Tú sabes, del pueblo judío y de la tenacidad de ellos, de la resistencia y toda esa historia. ¿Verdad? Sí. Yo voy a buscar el ejemplo ahí después. No recuerdo ahora el nombre, pero él escribe, tú sabes, escribe eso ahí. Ok. Ahora, la descripción de Jesús. Martí describe a Cristo como un hombre del perdón, pero no como el Mesías o el Hijo de Dios. ¿Ves? Él no
Dice, Cristo fue amado ayer como el más pequeño de los dioses, hoy como el más grande de los hombres. Wow. Y tiene más frases, ¿ves? Tiene más frases. Yo voy a buscar 2 o 3 en Twitter después porque Alex S. González, él puso 2 o 3 ayer y yo las vi, ¿no? Y las recomendé, qué sé yo. Pero hay frases en donde él habla de Dios, tú sabes. No les voy a preguntar aquí ahora porque pero voy a buscar las otras, voy a buscar en Twitter las otras están ahí. Y voy a decir lo que yo pienso de cada una de ellas. Pero él básicamente era naturalista. Tú sabes. Él era un rebelde. Claro, por supuesto. Él era un rebelde a la iglesia. Si es un racionalista, él siempre va a separar la razón de lo que es la fe. Y eso es una característica que tienen las personas de pensamiento mayormente secular. Bueno, es que él no habla de la virtud y esas cosas. Uh-huh. Él habla de las cosas que enaltecen al hombre desde el punto de vista de su inteligencia. Sí. El hombre puede ser virtuoso. Tiene que educársele. Pero hay que educarlo. El niño, qué sé yo, los niños nacen para ser felices. Fíjate qué influencia de la Revolución Francesa. De la búsqueda de la felicidad. Las revoluciones siempre trabajaban con esa base de la razón. Y la masonería también tienen ese vínculo. Desde la revolución en la Unión Soviética, Francia, y cualquier idealista que se basa en la razón. Todos esos vínculos. Uh-huh. ¿Viste? Sí. Yo puedo ser bueno sin tener a Dios. Yo lo tengo Exacto. Aquí. ¿Entiendes? Y hay muchos ejemplos. Hay mucha gente buena. Los liberales, sin Dios. los liberales y los libertarios también. Ahora, el argumento intelectual en contra de yo puedo ser bueno sin Dios, el argumento intelectual es ¿qué tú defines como bueno? Claro. Hay que ver qué tipo de... ¿Entiendes? hay que investigar a ver qué tipo de república él quería para Cuba y qué similitudes, por ejemplo, tendría con la Revolución Francesa. A lo mejor eso no lo entendieron la gente, pero... Dime. No, hay que ver qué tipo de similitudes, qué tipo de república él quería, primero que todo. Qué tipo de gobierno y qué similitudes tendría en cuanto a la igualdad con la Revolución Francesa. ¿Okay? Porque cuando ese igualitarismo, ¿verdad? Todos somos iguales, una república para todos. Mira, él dijo algo. El gobierno ha de nacer del país, el espíritu del gobierno ha de ser del país. Él mira mucho a la gente, ¿ves? Ganó el mestizo, no sé qué, sobre el falso elitista español. Algo de eso. Hay escritos de él que se refieren a eso. Se refiere mucho a la gente, de que si el país es una mezcla de algo, pues eso es lo que tiene que hacer el gobierno, ¿entiendes? El gobierno tiene que representar eso. Y es una cosa muy loca, muy de ingeniería social, ¿entiendes? Es una visión que es muy corta, que ni te dice cómo va a ser, ¿entiendes? Habría que hacer más investigación sobre eso. Cómo él planteaba el futuro para Cuba, ¿entiendes? Pero no de una república, sí, una república. Una república. Sí, copiar a Estados Unidos, ¿entiendes? Un presidente con un parlamento, bla, bla, bla. No, pero ¿cómo va a ser? Es que no hay que preguntarse nada. Es una república. Y lo que iban a hacer era copiar a los americanos. En todo. La fuente moral iba a ser igual de una constitución, en donde iban a decir que los derechos iban a venir del creador. Y toda esa mierda era lo mismo igual. ¿Entiendes? Sí, pero si copiaba la República Americana, aquí hay que hacer un paréntesis, porque la República Americana es algo diferente. Fue algo diferente a la Revolución Francesa. La República Americana tuvo bastantes aristas, ¿ok? Y sus comienzos fueron muy cristianos. Protestantes, pero cristianos. ¿Viste? Y no abogaba por esa igualdad. O una sociedad basada en conciencia o basada en el igualitarismo y en una moral laica. ¿Ok? Existían esos paradigmas monárquicos. Existían. Sí. Pero yo creo que él estaba más orientado a la de Francia. Exacto, por eso es que te digo que hay que buscar las similitudes. Ya la de Francia había pasado y había causado su influencia, y después de ella habían ocurrido muchas. Y exacto, ya tienes personas como Rousseau y ese tipo de personas que vienen con el contrato social y vienen con la fraternité, igualitaré y toda la historia esta francesa. Y te la meteré. Que son, exactamente. Entonces, por ejemplo, sí, la República Americana en su concepción fue muy cristiana. Hamilton escribió mucho sobre el cristianismo y él decía que cuando una sociedad perdiera el cristianismo no existiría básicamente una república. En la forma en que ellos
la concibieron, ¿no? La Sí. crearon, ¿viste? De hecho, me acordaste de uno de los 2 tweets que te dije de Alex González, que hay uno que es el que más directo está, que es este, mira. Dice, la idea de Dios es la más grande de todas. No, esa no, porque ese texto dice... Martí abogó por algún tipo de desigualdad social. Él criticó la desigualdad social, por ejemplo. Me imagino porque ese tipo de repúblicas seculares, ese tipo de repúblicas donde se critica mucho la igualdad, por ejemplo, se aboga mucho por ese igualitarismo, siempre se hace énfasis en las desigualdades sociales, ¿ok? Entonces es una república para todos, inclusiva, etcétera, etcétera. Y allí es donde Sí, ocurre lo que es antinatural. Ajá, Viene el eliminación de natural- élites. Exactamente. Ok, sí. La igualdad es antinatural, la eliminación de élites. Exactamente. Sí, mira para acá, él sí lo hizo, mira, defensa de los derechos de los oprimidos, rechazo de los privilegios de los élites, solidaridad con los trabajadores, visión igualitaria de América Latina. Dijo un momento con los pobres de la tierra, quiero yo mi fruto echar. Compromiso con la... Sí. Eso está por toda su obra, ¿entiendes? Ya. Pues es más orientada a esa revolución francesa. Es más orientada A la igualdad. esa sublevación ante las monarquías, ante Dios, ¿viste? Te sublevas tú, ¿entiendes? Uh-huh. Correcto. Bueno, por eso es que nosotros les llamamos revolucionarios, son los que nos llaman revolucionarios a nosotros. Porque ellos son los verdaderos revolucionarios, los que se... sí, pero ¿quién nos dice revolucionarios a nosotros? Si nosotros estamos preparados todos hasta llegar hasta el rey. ¿Quién nos va a decir? ¿A nosotros revolucionarios? Hay una frase de Martí que dice... ¿A ti te han dicho revolucionario? No, pero te digo... Que te diga revolucionario, No, porque- a ti está loco. Porque... Claro. Pero hay una frase de Martí que deberíamos preguntarle a estas personas que son martianas y está muy relacionada con la idea de la revolución. Y creo que él menciona la idea de que hay que hacer una revolución para todas las revoluciones y ver qué significaba eso para él. ¿Qué sentido le dan eso a esta frase, ¿no? Sí. Porque eso valdría la pena porque entonces a ver, ¿qué dicen sobre eso? Sí. Bueno, ya en el 95, Martí se embarca en Cuba, todos saben lo que pasó, va a liderar la revolución, muere en la batalla de los ríos, etcétera. Bueno, en fin. El resumen de todo es que Martí es anticlericalismo y rechazo al catolicismo. Martí veía a la Iglesia Católica como aliada a la monarquía, que lo era, obviamente, porque era una monarquía, y estaban los 3 estamentos, que expliqué aquí en un episodio pasado. El pontífice, la Iglesia Católica, dicta la moral, el rey la protege y el pueblo protege al pontífice. Si el rey se hace el loco y va en contra de la moral de Dios, el pueblo lo ve fácilmente, porque él es el único que está ahí, sale más barato que una república, y le arranca la cabeza y ya. Es un sistema simple que, mientras más simple, menos errores. Tú sabes que eso es una programación, es así. Mientras más simple, menos errores también. Pero bueno, eso es lo que hay. Los clérigos son las personas que han recibido el sacramento de la orden. Él estaba contra todo Contra en el esa iglesia tráfico. católica, ¿entiendes? Él estaba contra la autoridad de la iglesia. Mira, si tú eres humanista y racionalista, tú estás en contra de que la iglesia sea la autoridad moral, ¿entiendes? Tú estás en contra de eso, ¿entiendes? Tú quieres que la autoridad moral venga del hombre, no de la iglesia. Y es tú para allá. Es lo que te digo, el tauretico. Le dicen a Jesucristo, vete y siéntate allá en ese tauretico allá en la esquina, frente a la pared, de frente para la pared, estás de castigo hoy. Tú puedes ser cristiano allá. No tiene nada que ver con la moral de la sociedad, cómo se estructura la sociedad. No, ve y ser cristiano allá. Ya, no. Fíjate que el Y clérigo... este también, y el ¿cómo se llama? El musulmán, y tú puedes ser lo que sea. Y ya, y todos están permitidos. ¿Entiendes? Pusiste a Dios a igual a todo el mundo. Fíjate que el clérigo son los diáconos, los sacerdotes, los obispos. Sí. Eso es lo que es el racionalismo. Y eso es lo que era Cuba en la República. Y Cristo no era el centro de la sociedad cubana en la República. Cristo salió de Cuba cuando tumbaron la monarquía. Y de ahí para acá hubo república. Y la república era un bayú, proxenetismo. Habían proxenetas famosos en Cuba. Hay uno que se llamaba Yarini, que hay artículos de él. Publicamos un artículo en contrarrevolución.com. Vayan para que lo vean. Lo escribió Cuba Opinión.
que escribe cosas de cultura, de curiosidades y todo eso, y hizo un artículo de Yarini, es un tipo, un proxeneta famoso. Cuba era una perdición, un antro, ¿entiendes? Un antro. Entonces, si tú quieres eliminar el comunismo, que es un comunismo y es malo, y es totalmente, la fuente de la moral son los testículos del tirano. Esa es la fuente de la moral del comunismo. Pero si tú quieres eliminar eso, y tú quieres virar a más bayú porque hay mejor economía, eso no va a arreglar Cuba. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Uh-huh. Más aún con la pudrición moral que hay después del comunismo. Porque la república trajo males, ¿no es verdad? Trajo males morales, trajo depravación, se alejó de Dios, relativismo moral. Eso lo trae la república. Cuando viene el comunismo atrás, deja todo lo que hay en la república y trae cosas peores. ¿Entiendes? ¿Quién fue el que uno de nosotros dijo algo que dijo que el comunismo era el hijo bobo del liberalismo o algo así por el estilo? ¿Quién fue el que dijo eso? El ilustre Wilson. El ilustre Wilson. Pero fue lo que dijo, ¿no? Sí. Entonces el comunismo trae cosas peores. Y cuando tú tienes una población como la cubana que ha estado 60 años en el comunismo, ¿cuánto? 65. 65 años en el comunismo, que ya tiene todo ese daño moral. Tú de pronto le quitas las cadenas que le impiden de autodestruirse y lo metes en una sociedad liberal y lo que va a hacer es explotar, ¿entiendes? Tú metes la república esa que había en Cuba, que era una república del estilo Weimar, como la alemana que había antes de Hitler, que era una depravación moral de que en las calles estaba la hija con la mujer y tú podías quimbar a las dos por dinero. Es un desastre. Tú coges a esa sociedad cubana que hay ahora, que hace lo que sea por una libra arroz, te arranca la cabeza por una libra arroz, y la metes en ese bayú y dejas que todo el mundo entre y se aproveche de ellos. ¿Entiendes? Deja que el capital del mundo entre y se aproveche, y eso va a ser. Cuba va a ser la capital de la pornografía. Eso va a ser un desastre. Claro. No, mira, es un peligro. Ahora, es un peligro porque imagínate que tú tiras una cierta cantidad, es un peligro. Porque va a ser un desastre moralmente. Hay mucha gente que dice que eso es mejor de lo que hay hoy. Pero no es la solución que yo quiero. Es que a ver, vamos a buscar puntos de referencia. Mira el estado actual americano, ¿ok? El estado actual americano. Hoy la República Americana tiene muchas semejanzas con la República Francesa, ¿ok? Donde existe esa igualdad, ¿ok? Donde no existe la meritocracia, donde el poder se mide por las tonterías que tú hagas, o por cuánta riqueza tú tengas en el orden material, ¿viste? Y aquí las cosas que hace 20 años tú considerabas mal, ahora están bien. Ahora hay gente desnuda en la calle, etcétera, ¿viste? Los LGBT eso haciendo paradas. Claro, entonces tú no puedes alejarte de una disciplina cristiana. Tú no puedes alejarte de eso porque lo que te queda es destrucción. Y es lo que estás viendo, socialmente en los Estados Unidos, donde todas estas cosas están permitidas. No es que tú vayas a evolucionar. Tú estás involucionando como ser humano. Sí. Bueno, yo no estoy diciendo, para que me entiendan bien, yo no estoy diciendo que yo no quiero libertad en Cuba. ¿Ok? Obviamente yo quiero libertad. Lo que yo estoy diciendo es que yo no quiero libertad con un desmadre moral tan grande, porque no tenemos fuente de moral sólida. Sin embargo, una monarquía o un gobierno autoritario que tenga una fuente de moral religiosa, eso no puede faltar. Eso me va a dar realmente lo que quiero. Porque me va a dar la riqueza material que me va a dar el liberalismo capital. Me va a dar esa misma riqueza material, porque se va a abrir el mundo, la economía de mercado. Pero me va a controlar moralmente eso ahí. Y va a fortalecer la demografía, que nadie habla de esto. La moralidad es directamente proporcional a la demografía, a la fuerza de la demografía. Déjenme explicarles eso. En una sociedad donde hay mucho aborto, hay mucha homosexualidad, hay mucho robo y hay mucho crimen que termina todo en mucho asesinato, esa sociedad es moralmente
más débil que una sociedad que tiene la moral fuerte, inmutable, en donde no hay aborto, no hay crimen, todo el mundo cree en un Dios porque hay una educación teísta. ¿Entiendes? La gente tiene más niños, los niños salen fuertes, los niños practican deporte, lo militar es más fuerte, hay más gente, quiere decir que hay más capital intelectual, mucha más innovación, mucha más competencia, mucha más gente. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Uh-huh. Entonces la moralidad es directamente proporcional a la fuerza de la demografía, es lo que te quiero decir. Ese es el basamento entero de los 10 mandamientos, ese es el Viejo Testamento, yo creo. Eso es otra conversación, pero bueno. Tú sabes. ¿Dónde nos quedamos? El tipo era anticlerical, la visión que tenía de Dios, Martí. ¿Será que estamos hablando? Ya estamos fundidos. ¿De qué tipo de gobierno quería esta mierda? ¿Qué tipo de república quería Helios? Ajá, exactamente. ¿De qué tipo de república quería él? Yo creo que era una república normal. Democrática. Una cosa así. Martí adoptó... Representativa para todos los ciudadanos, algo así. Eso es de eso lo que él hablaba, del cubano, de las características del cubano, el mestizo criollo, esta talla. Él estaba metido en esa talla. ¿Entiendes? De que Cuba tenía derecho a ser libre, como todos los otros países. Por definición, podría ser un progresista. No, en la connotación que tiene el progresismo. No, pero eso no tiene discusión. Martí en su momento era un progresista. Como mismo es hoy un progresista de hoy. ¿Entiendes? Uh-huh. Obviamente. Sí, claro. Exacto. Sí, esa palabrita a mí no me gusta usarla, pero... No, porque era eso. Entonces, por eso es que estábamos diciendo también que después de la Revolución Francesa, la izquierda gana. Que eso no sabe. La izquierda triunfa. La izquierda ya triunfó. ¿Ok? Todos los países del mundo son democráticos y son de aquí. Sí, es lo que la gente cree. La fuente de la moral es humana. La gente no se da cuenta que están viviendo en un mundo de izquierda. ¿Ok? Todo el mundo es... Imagínense que todo el mundo es de izquierda. ¿Ok? Por eso es el término conservador. Tú ves a estos mismos en Twitter y toda esa gente que dicen yo soy conservador de derecha, conservador de derecha. Esa frase, conservador de derecha. Eso es una contradicción, una paradoja, una antinomía. Whatever. Eso no existe. No hay un conservador de derecha. Tú eres un conservador liberal. Que de hecho, esa es la definición. Uh-huh. Tú eres un liberal o tú eres un conservador liberal. Aquí todo el mundo es liberal. ¿Ok? Tú no vives en una sociedad de derecha. Si no te enganchas a Cristo arriba... Si no te enganchas una fuente de moral inmutable que venga de una metafísica, de una religión, usted no es de derecha. Los musulmanes son de derecha. ¿Ok? Los musulmanes son de derecha. Porque ellos tienen su metafísica y la ley de ellos viene de ahí y es inmutable. Esa gente no cree en homosexualismo, ni cree en transexualismo, ni cree en nada de eso. La moral de ellos es inmutable. La tuya viene de un papel. Es mutable en el tiempo. Es relativa en diferentes grados. Entonces, tú vives en un mundo de izquierda y los Estados Unidos es el país de la izquierda. Que esto tampoco la gente lo asimila ni lo entiende. Yo creía que no. Yo tenía todo esto al revés. Como mismo lo tiene todo el mundo allá afuera. Yo lo tenía al revés. Estados Unidos es el último bastión de la libertad. Estados Unidos es la única plataforma social, plantilla de sociedad de derecha. Todas las otras son de izquierda. Porque aquí es primero la libertad y allá afuera es primero la igualdad. Yo tenía todo ese mojón en la cabeza. ¿Entiendes? Que lo predican mucho la gente de Prager University, que son todos judíos también. Todos los judíos son los que están haciendo eso. ¿Entiendes? No es así. Es fuente de moral inmutable contra fuente de moral relativa. Eso es lo que es derecha e izquierda. Si tú quieres meterte de verdad en el contexto, en lo que hay, es eso. Son dos fuerzas gigantes globales que están compitiendo una contra otra. Y por eso tú ves que la tienen cogida con sus musulmanes, porque la tienen bajado es el ácido. Si todos esos musulmanes mañana se transforman en repúblicas democráticas y hacen democracia y todo, y es ateísmo y la fuente de la moral de ellas es escrita en papel y en constitución y todo eso, se acaba la fricción con esa gente, ¿entiendes? Y dejan entrar a los judíos con sus bancos y todo eso, se acaba todo. Por esos tipos, lo que tienen en la cabeza es... ¿Entendiste? Claro. Eso es lo que hay. El musulmán es de derecha. Ustedes que son conservadores liberales. Quiere decir que eres el menos de izquierda. Tú eres el menos de izquierda. ¿Entiendes? Todos los otros van lo más abajo por ahí. El carruaje se está desbaranando por ahí abajo. ¿Entiendes?
Claro. ¿Entiendes? Entonces, en esa dirección va la historia. Pero bueno, Martí adoptó un pensamiento panteísta, su visión de Dios. Martín adoptó un pensamiento influenciado por el panteísmo, influido por Spinoza, viendo a Dios como una fuerza natural presente en todas las cosas. Es parece lo que está plasmado en su obra, en la vida real. Es eso. Entonces, ahí voy a hacer un paréntesis y voy a decirte los dos tweets que te estaba diciendo. Uno habla de que la idea de Dios es grande, pero la idea de la libertad él quería conciliarla. Ese yo entiendo lo que está diciendo. No está diciendo nada de Dios. El otro está bueno, porque el otro dice cuán desventurados son los pueblos que matan a Dios. Es un pensamiento directo. Que es una talla de que si matas a Dios, no te vayas tan calvo tampoco. ¿Entiendes? Claro. Eso lo dijo. Pero bueno, yo solamente no me fijo en lo que él escribió, sino en lo que él hizo. Sus acciones iban en sentido contrario de lo que muchos creen que iban sus palabras, ¿entiendes? Por eso es que es la crítica. No la crítica, pero tú sabes, la sorpresa. Estamos poniendo un muñeco juntos. Creo que por aquí va la cosa. La cosa no empezó con Fidel Castro. La cosa empezó con José Martí. Jesús como maestro ético. Ok. Para Martí, Jesús era un modelo de perdón y compasión, pero no fue una figura divina per se. ¿Viste eso? Conexiones con el judaísmo. Martí mostró gran admiración por la resistencia histórica. Esto es a lo que me refiero. Él veía en los judíos un ejemplo de un pueblo que de su religión hacían su nacionalidad. ¿Entiendes? Sí. Martí mostró gran admiración por la resistencia histórica de los judíos y sus valores culturales. Vio paralelismos entre el sionismo y la lucha republicana cubana. Eso te iba a decir, si piensa de esa manera, era sionista. Ah, full de manera. Sí. Y cuando dice, bueno, de esculpir a un dios, váyanse para allá y acaben de crear Israel de una vez. Sí, eso mismo. Ajá. Sí. De hecho, es que hay ciertas vinculaciones entre el protestantismo y la masonería que las personas no están tampoco muy informadas de, ¿viste? Fíjate qué interesante está esto. Alabado. Mira, el primer Congreso Sionista Mundial no se celebró hasta 1897, 2 años después de la muerte de Martí. Y el movimiento sionista moderno, liderado por Theodor Herzl, apenas comenzaba a tomar forma en los años en que Martí vivía. Sin embargo, Martí expresó ideas que reflejaban ciertos paralelismos con principios del sionismo. Martí era uno de los primeros sionistas, yo creo. Martí era primero que el Herzl. Lo que sugiere que estaba tanto a las discusiones en movimientos reanudados. El tipo era sionista primero que Herzl, primero que el padre sionismo. Sí, pero imagínate tú. Si no esperes por un Mesías, hay que esculpirlo. Construyelo. Bueno, recuerda que, parte del movimiento sionista se formó desde una visión secular. No era muy ligado a la religión. Fue más bien... Es que la premisa de que no esperes por la promesa de Dios, ponte a hacerla, es una premisa que está envenenada. Claro, loco. Fíjate, aunque tú tengas la idea de un Dios, pero tienes la idea de un Dios tan conflictiva en tu casa. Fíjate, te iba a decir, bueno, no lo menciono ahorita, pero vamos a leer el otro. Mira, el otro tweet de Alex S. González dice... la idea de Dios es la más grande de todas las ideas, ¿no? José Martí. Bueno, la frase completa dice, la idea de Dios es la más grande de todas. La de libertad, la más fecunda. Punto y coma. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? La idea de Dios es la más grande. Eso ha mantenido los pueblos por 1500 años, 1700 años. ¿Entiendes? Nada más con el cristianismo. Para atrás, dale 5000 años más, ¿entiendes? Sí. La idea del Dios es la más grande, ¿entiendes?
Dice, la idea de la libertad, en cambio, que va en contra de la de Dios, que no tiene concilio con la de Dios, porque la libertad es la serpiente del jardín del Edén, que es la libertaria, que te dice, desátate de Dios y tú puedes ser un Dios, fuera. Ujú. Dios te dice a ti la moral. No. Tú creas la moral. Sí. ¿Entiendes? Entienda. Hacer que no ponga todos estos puntos juntos con los conectes, loco. Todo para en lo mismo, loco. Todo. Ya cuando tú entiendes todo para en lo mismo. Ya, todo. Todo toma sentido. Todo toma sentido. Entonces, Martí está diciendo, la idea de Dios es la más grande de todas. La idea de la libertad, la más fecunda. ¿Por qué? Porque está en el aire. Estamos en tiempos de revolución, ¿entiendes? Está en el aire, se fecunda en todos los lugares. Todo el mundo quiere libertad. Ujú. ¿Entiendes? Pero, dice Martí, la idea de Dios es la más grande de todas, pero la idea de la libertad es la más fecunda. Y dice, pero, ¿cómo conciliar ambas? Es ahí el problema. ¿Cómo tú concilias a Dios con Satanás? ¿Y termina la frase ahí? No. Y dice, ¿cómo conciliar ambas? Y mira lo que dice ahora. Los misterios de la vida son sagrados y están tan lejos de nuestros ojos y de nuestras manos como las estrellas. Dice, no, ¿qué es lo que quiere decir eso? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Nosotros no sabemos ni pinga lo que es Dios, ni sabe nadie, ni nada. Esto es un problema irresolvible. ¿Entendiste? Claro. Entonces, loco, esa frase es lo que tú... Por eso te la busqué. ¿Entiendes? Sí, loco, o sea, la visión de Dios de él es un batido de mamey. Él no tenía para nada la visión católica de esa de 1500 años, todo sólido, el concepto de libertad cercada con perímetros, el concepto de tentación que te hace romper la libertad y sucumbir a la serpiente. Es que el concepto de el cristianismo libertad, está tan perfecto, loco. el concepto de libertad para el resto. O sea, cuando digo el resto, no nosotros, ¿ok? Sí. Los libertarios, Sí. whatever. El concepto de libertad de ellos no es el concepto de libertad que manejamos nosotros. Por eso las discrepancias, ¿ves? El concepto de libertad de ellos es esa libertad completamente sin reglas, ¿viste? Libertad completamente sin medida, sin ningún tipo de imposición. Sí. Y nosotros manejamos otro concepto de libertad. Un concepto de libertad donde tú te sometes a la voluntad de Dios, ¿viste? Como cuando fuimos a misa, que dijo el sacerdote. Bueno, aquí imagínense, ¿no? Un juego que no tenga reglas. Cuando suena el silbato, la Exacto. gente comienza a jugar porque hay reglas. Si el juego no tiene reglas, cuando comienza el silbato, lo primero la gente lo que empieza a poner a pensar, bueno, ¿y qué voy a hacer? Lo hago lo que me da la gana a mí. Exacto. Y que verdaderamente el juego no se podía jugar. Era algo inconcebible. Y es prácticamente lo que existe hoy en este mundo liberal, en este mundo dentro del liberalismo. Imagínate un juego que suena el silbato y tú haces lo que tú quieres y hago lo que yo quiero. Tú dices que tú ganaste, yo digo que también yo gané. Y tú dices, no, yo gané. Y yo te digo, ¿pero quién te dijo a ti que tú ganaste? ¿Cómo tú me puedes justificar que tú ganaste? Y ahí entra la relatividad de que no, tú ganaste, para ti tú ganaste, para mí yo gané. Exacto. Entonces, básicamente la libertad tiene que tener los perímetros de tú autodestruirte, ¿entiendes? Y eso es lo que es el pecado. El pecado es cuando tú haces algo que te va en tu detrimento, en el detrimento o en el detrimento de la sociedad. ¿Entiendes? Tienes que mirarlo en Es la términos, enseñanza de la manzana. Si te la comes, vas a morir. ¿Entiendes? en términos de individuo. Tú no eres libre si andas tomando o drogándote. Eres esclavo de esa pasión tuya. Exacto. Por lo tanto, tú eres esclavo, tú no eres libre. Eres esclavo de un elemento interno de ti. Exactamente. Entonces, el ejemplo que yo le pongo a algunas personas es, bueno, la pregunta que tienen que hacerse es ¿en qué tipo de sociedad tú quieres vivir? Y tú preguntas mucho eso. Es claro, porque es algo que le hace clic a las personas. Y yo lo llevo a cuestiones de, por ejemplo, de tu comunidad, de tu vecindario. Yo te puedo asegurar a ti porque a las personas les preocupa la cuestión del libre mercado y la economía y el poder que tengas tú como individuo de comerciar sin ningún tipo de intervención del Estado o whatever, o del gobierno que exista. Pero yo te puedo dar eso a ti y al mismo tiempo forzar el buen comportamiento. Yo te puedo dar a ti una comunidad con la misma prosperidad económica, pero donde exista esa sanidad cívica,
¿viste? Donde tú salgas a la calle y puedes estar a las 4 de la mañana con tu hijo y no te va a pasar absolutamente nada. Todo el mundo tiene un Ferrari, todo el mundo tiene una mansión y todo el mundo tiene dinero y existe libertad económica, No, whatever. y puede que aquí no lo tenga porque va a ser un país de meritocracia, ¿verdad? Exacto. Pero lo que no vas a poder tú envenenar a la gente con comida, ni el otro va a poder cortarle el rabo a un niño para cobrarle el dinero porque se puede, porque es moral, ¿entiendes? No, Exacto, pero yo no quiero vivir en un vecindario donde yo saque la esquina y aquí haya una mujer prostituyéndose. Exacto, o un tiroteo, o un loco vendiendo droga. Exactamente. Y entonces es contradictorio porque esa idea de que el ser humano no se comporta bien si tú no lo fuerzas es muy cierta. Y tú lo puedes llevar a la escala, a escala de evidencias, por ejemplo. Ujú. Y es el caso de Baltimore, es algo que yo estaba mirando recientemente. Y cómo fue que, por ejemplo, a finales de los 80, tuvo un momento de mucha presencia policial. ¿Viste? Ujú. Entonces eso es contradictorio porque algunas personas estas libertarias no quieren que el tamaño del Estado sea grande. Pero al mismo tiempo, si tú fuerzas la seguridad, tú tienes prosperidad económica. Porque en ese tiempo había seguridad, incrementó la inversión económica porque al tener seguridad tú inviertes. Tú no vas a ir a invertir a un lugar que no sea seguro, Haití, que que roban o que cometen crímenes violentos. Pero si es un lugar seguro, bueno, tú compras una casa, inviertes, haces un negocio. Vete a construir los hoteles Haití para todo lo que te va a Y en pasar. ese momento, a finales de los 80, tuvo esa prosperidad económica. Ujú. Pero había esa presencia policial. Ujú, ujú, ujú. Que es precisamente lo que uno debería abogar, ¿no? Pero bueno, en fin. Exacto. Mira, ahora Trump ¿viste eso? Puso al Kennedy lo puso al frente de todo lo que es la comida y todo eso. ¿Cómo se llama eso? Y Lo puso frente al HHH, que tiene que ver con esas ya. cuestiones de la salud. Entonces, mucha gente está de acuerdo con eso y está contenta con eso. ¿Y qué es lo que va a hacer el tipo ahora? El tipo lo que va es a bajar el sable y va a enforzar y va a cortar. Ojalá y pueda. Exactamente. Pero la gente lo que quiere es eso. Y eso es una limitación de la libertad. La gente misma está reconociendo que la libertad no es. La libertad es la puerta a tirarte el edificio para abajo. Claro. ¿Entiendes? No. Liberalismo no pincha bien. No sirve. No, el problema es que existen esas leyes éticas administrativas, pero no se cumplen. ¿Ves? Y entonces todo lo que hay es una corrupción rampante, no solo en Washington, sino en todas estas instituciones. A mí lo que me molesta es la doble vara de medir que tienen las personas, porque él es un personaje que en su momento estuvo apoyando Black Lives Matter, en su momento dijo que él apoyaría un baneo de las armas si llegara, por ejemplo, a firmarse una ley. Estuvo en Cuba nadando con Fidel Castro un día entero. O sea, el tipo es un socialista. Sí, sí, ¿okay? sí. Y ahora tenemos que pretender que... Sí. ¿Entiendes? Sí. Mi madre. Pero Que fuera otra persona. ¿qué fue lo que dijimos? Pero como Los está al lado de Trump, ya tú sabes, hay que defenderlo. Pero es que los Estados Unidos es la vanguardia de la izquierda. Es un país de izquierda. Cuando te pones a pensar. Todos ellos son de izquierda. Todos ellos son conservadores económicos. Escucha lo que te dicen. Son conservadores económicamente, pero son liberales socialmente. Están de acuerdo con el aborto y con cualquier cosa. Son todos comunistas, son de izquierda. ¿Entiendes? Entonces, yo me acuerdo que había una mujer rubia que hablaba de política hacía tiempo que se llamaba Gloria Álvarez. ¿No te acuerdas de ella? No. Una rubia que hablaba de Si la veo, la conozco. Yo soy malo para los nombres. Sí, sí. Ella decía eso mismo. Yo soy conservadora económicamente, pero liberal socialmente. Tú eres una cabeza morronga, entonces, arranca primero. ¿No entiendes? Entonces, ¿a qué tú le haces fricción? ¿De qué tú te quejas? Tú eres una conservadora liberal. Entonces, chamaco, aterrizando todo esto a Cuba, tenemos como conclusión que la república trajo muchos males. El gobierno liberal no pincha para nada. La república le da una patada a la metafísica y la bota de la ecuación. O sea, saca a Cristo de la ecuación.
Y tú puedes justificar, no, en la república había escuelas católicas, había mucho y se respetaba, tú podías hacer lo que tú querías hacer. Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de eso. Yo no quiero que tú puedas hacer lo que tú quieras hacer. O que tú puedas, yo no. ¿Entiendes? Yo quiero orden. Y el orden yo pretendo imponerlo. Porque es otro tema. Que es el tema de la imposición del bien para poder combatir el mal. Es la única vía. Porque tú tienes una constante lucha entre el bien y el mal. El mal se impone y crea caos. Tú lo puedes ver como el desorden. El bien lo puedes ver como el orden, el logos. Dios, el orden. Y el bien tiene que ser impuesto. Porque si tú creas libertad y todo el mundo puede hacer lo que quiera, entonces va a ser un caos. Porque la turba, la masa se va a comportar como caóticamente, no es armónica en todas las esferas. En crimen, en sociedad, intelectualmente, lo que sea, la masa no es armónica. Y entonces tú vas a empezar a llorar y a justificar cosas y el problema es este, y el problema es el otro, y el problema es el otro, y se crea este lío de que todo el mundo está poniéndole parche a los problemas, tratando de buscarle la justificación y la solución a los problemas, y todo el mundo opinando, y todas las opiniones son válidas, y al final no se arregla nada, y al final sigue la turba, y al final sigue el caos, y al final todo es mierda, ¿entiendes? Entonces, el mundo no funciona así. El mundo funciona a golpe de imposición. Una sola voz cantante impuesta. Un tipo decía en un espacio de Twitter, no, el gobierno comunista no es un estado fallido. El gobierno comunista es un estado exitoso. Porque esa mierda que ellos tienen ahí, ese es el propósito de ellos. Y lo han tenido sólido por 60 y pico años y les ha funcionado y nadie se los ha podido tumbar. O sea que lejos de ser fallidos, ellos son exitosos. Entonces, eso es por el componente autoritario. Porque la voz cantante, la toma de decisión, viene de una sola persona, ¿entiendes? Y eso tiene que ser así. Así es como se administra el poder. Ahora, que a ti no te guste lo que hay ahí porque es un comunismo, no se trata de la forma en que se impone. Se trata de lo que están imponiendo. Están imponiendo comunismo, están imponiendo marxismo, están imponiendo una metafísica que es la marxista, que dice que la fuente de la moral es del hombre, viene de la razón del hombre. Eso es lo que están imponiendo. Pero tú impon todo lo contrario. ¿Tú crees que si pones libertad, lo contrario, que es lo bueno, va espontáneamente a suceder? ¿Eso es lo que tú crees? Eso es lo que tú crees. Eso no es lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que se va a formar un caos y el que tiene capital va a imponer su metafísica y vas a tener un remandingo de, cuando digo metafísica quiero decirte en este momento cosmovisión, y va a venir el judío con dinero y te va a imponer la pornografía y te va a imponer el movimiento LGBT homosexual y te va a imponer el transexualismo y te va a imponer la usura, porque esa es su metafísica y él viene con su capital. Y si viene otro con otro capital, te va a imponer su cosmovisión y va a venir un musulmán y va a hacer una cadena de hoteles y en sus hoteles va a pasar lo que le salga a la tranca a él, porque él es el dueño. Y eso es lo que es el liberalismo. Es una anarquía, es una cosa... Un lugar donde la ley está en venta. La ley está en venta, la moral está en venta, todo está en manos de quien lo imponga. Entonces, tú no tienes un concilio unánime para el colectivo, para la sociedad, ¿entiendes? Entonces el liberalismo falla en eso. El liberalismo... Estamos hablando ya demasiado. Sí, yo creo que ya. En el próximo programa podemos hablar de eso. ¿Por qué falla el liberalismo y por qué el sistema es un sistema más de poder absoluto? ¿Es mejor o funciona mejor bajo ciertas condiciones o no? De hecho, una república que funcionara más autoritaria, con una metafísica enforzada, quiero decir enforzada, por favor, no quiero decir que a todo el mundo le vamos a obligar a ir a la iglesia. No estoy hablando de eso, por favor. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando digo que enfuerces una metafísica, estoy hablando de que cojas a la metafísica como única fuente de moral y de legislatura. Y de que tú no permitas que otras metafísicas vengan a causarle fricción. ¿Entiendes? Una república que sea una república cristiana. ¿Entendiste? Y que los legisladores no tengan autoridad ni permiso, ni tengan la posibilidad legislativa de legislar en contra del cristianismo y que el poder ejecutivo sea autoritario. Esa república funciona.
Sí, pero mira, claro, tienes que Mejor que, ¿entiendes? tienes que verlo desde un punto de vista separación de iglesia y Estado. Claro, porque quitas la metafísica. Tienes que verlo desde ese punto de vista, porque el comunismo hace prácticamente lo mismo. Separa a la iglesia del Estado y el liberalismo hace exactamente lo mismo. Pero imagínate una república que no haya un monarca, ¿no es verdad? Pues obviamente, porque va a ser una república, pero que la metafísica es sólida y ella es indiscutible. Que tú tengas un parlamento y que la gente vaya a votar, pero que esas votaciones sea para que esos legisladores legislen sobre problemas económicos, sobre problemas que no afectan la moral. Pero la moral es intocable y los legisladores no tienen acceso a ella. ¿Entendiste? Claro. Esa república puede funcionar. De hecho, esa república es lo que fue el intento de la República Americana. Y eso es lo que es la Constitución como intento. La Constitución tiene sus enmiendas en donde te dice el derecho de la vida, el derecho a la segunda enmienda, el derecho a las armas, el derecho no sé qué. Estos derechos tú los tienes que vienen de una fuente divina y los legisladores no pueden legislar en contra de ellos. Esa es la premisa, pero eso no funciona. Bueno, ya hoy nos damos cuenta de que no funcionó. ¿Entiendes? Entonces, chamacos, pero fíjate que todos los caminos conducen a la monarquía católica. Pero claro, fíjate que es que claro, porque por ahí. tienes que verlo desde un punto de vista, bueno, vamos a ver, es que la República Americana tiene cosas especiales también que podemos hablar en próximos programas. Oye, ¿qué tiempo llevamos ya? Bastante. Chamacos. Bastante, chamaco. Me han hecho hablar demasiado. Les voy a decir algo. Esos chamaquitos que me están viendo en Cuba, chamacos, salúdense, comenten. Sé que me están viendo allá de la isla condenada por el comunismo. Esos chamacos son los fieles, son los únicos que comentan ahí, son los chamacos. De Cuba, dentro de Cuba. Comenten. Nos fuimos. Nos fuimos, chamaco. Can.